he pedido a todos los socios que acudan mayoritariamente a votar personalmente en las urnas el próximo domingo. Y de esa manera contestaremos inequívocamente a cualquier tipo de rumor o de sospecha. En la Hemeroteca del Buitre nos gustaba mucho hacer repasos a biografías. Y una biografía que no habíamos tocado y que era muy interesante de tocar era la del señor don Florentino Pérez. Y si se va a hablar de don Florentino Pérez, pues qué mejor que traer a uno de los periodistas y doctor que más tiempo ha dedicado a sumergirse en la figura de don Florentino Pérez, tanto en lo que supone como empresario, como en lo que supone como presidente del Real Madrid, como en lo que supone como símbolo. Señor Fonsi Loaiza, doctora, señor Loaiza, muy buenas y muchas gracias por estar en la Hemeroteca del Buitre. ¿Qué tal? Un placer estar contigo, de verdad. Es un trabajazo que yo creo que es de admirar. Pues en este caso vamos a hablar del que ha realizado usted. Y es verdad que usted ha realizado ya varias investigaciones después de la que hizo del señor Pérez y yo le estoy obligando a retroceder a los tiempos en los que investigó el florentinismo, pero me parecía interesante para los seguidores de este canal que conocieran sus impresiones y vamos a repasar los 3 puntos. Inevitablemente también vamos a hablar algo de medios de comunicación, pero por proponerle una introducción, en el caso de la figura de don Florentino Pérez, ¿lo llamaría usted un intocable? Siempre se decía que en España había intocables como la familia Botín, como los del Corte Inglés, ¿no? Don Ramón Areces y don Isidro Álvarez. ¿Lo pondría a ese nivel la figura de don Florentino Pérez? Sí, yo creo que es el amo del régimen español surgido después de la transición y demás. Yo creo que una persona a la cual no se le imputa por aparecer en todas las tramas de corrupción que ya aparece, en el 3%, no olvidemos que se habla mucho del 3% de Convergencia y Unión, pero muy poco de los constructores que estaban merodeando esa trama de corrupción de Convergencia, ¿no? Y uno de ellos era Florentino Pérez. Florentino Pérez llegó a reconocer que él acudió a todos los mítines de Convergencia hasta el año 2000. Esto está reconocido por él en el Parlamento catalán. Yo he ido a todos los mítines de Convergencia y Unión hasta que me hicieron presidente del Madrid. ¿A que no lo sabía? Pues ya lo sabe. Y cuando me hicieron presidente del Madrid, le dije a mi amigo Miquel Roca, digo, yo creo que ya no debo de venir porque... Y además presumía de ello, ¿no? ¿Y qué hacía Florentino Pérez en todos los mítines de Convergencia? Pues sacar una partida de todas las privatizaciones que hubo en Cataluña y de todas las tramas de corrupción con el Partido Popular, como la Púnica, la Gürtel. Aparece siempre el nombre de Florentino Pérez, pero nunca es llamado a declarar como imputado. De ACS apareció en los papeles del extesorero del PP, Luis Bárcenas, como una de las supuestas fuentes de financiamiento ilegal del Partido Popular. Eso no es verdad, pues usted dice cosas que no son verdad. Yo tengo mi turno, usted tiene el suyo. Y nadie ha hablado de ACS y Bárcenas. Cosas que no son verdad, por Dios. Al señor Bárcenas, yo no lo he conocido en mi vida. Y señor Pérez, después... Y una vez que fue llamado este intocable, Florentino Pérez, fue llamado a declarar como testigo de la trama de corrupción de la operación Púnica por pagar 300.000 euros en esa trama de corrupción al cabecilla Alejandro de Pedro, pues el juez le preguntó que si le habían pedido dinero para financiar al Partido Popular y él respondió pues como ese intocable, ¿no? Como ese capo de la mafia, diciendo si la gente me conoce no se atrevería a hacerme esa pregunta. Eso se lo dijo al juez Alejandro al juez Eloy Velasco, que ahora presume, ¿no?, que ataca a las trabajadoras de Mercadona y demás. Sin embargo, con Florentino Pérez en esa trama de corrupción se cagó los pantalones y no lo imputó en una trama de corrupción en la que Florentino Pérez contrató a este cabecilla de la operación Púnica para contrarrestar informaciones negativas del Real Madrid, y así ha funcionado Florentino Pérez. Yo empecé de verdad con inocencia en el mundo del periodismo deportivo. A mí me encantaba el mundo del fútbol y yo era un apasionado. Sin embargo, al estar dentro de esa profesión, que tú también la conoces, pues entendí que el que manejaba los hilos era Florentino Pérez y que llamaba hasta por pies de fotos que no le gustaban, ¿no? Esto me lo ha reconocido el propio Santiago Segurola, del cual pues hago una tesis doctoral de su obra periodística y de cómo Florentino Pérez lo saca del diario Marca. Además, Florentino Pérez pone a ciertos directores en medios de comunicación, como el caso de Eduardo Inda en el diario Marca. Luego entraré en ese tema porque es muy interesante. Y no, entonces
la persona intocable, ¿no? Como tú has nombrado, el caso de los Botín, del Corte Inglés, que por cierto también han censurado mi último libro en el Corte Inglés por sacar que fueron una de las patas que financiaron la aparición de la ultraderecha de Vox. Y Florentino Pérez es una persona que es intocable y además él se da cuenta de que no solo puede con el Partido Popular, ¿no? Porque al fin y al cabo el régimen español es bipartidista y ha financiado también las fundaciones del autodenominado Partido Socialista Obrero Español, era muy amigo de Rubalcaba. En la actualidad, nunca en la historia de la democracia había habido, como este año, 7 ministros en el palco del Santiago Bernabéu. Esto lo ha conseguido el gobierno más progresista de la historia. El gobierno de don Pedro Sánchez tiene 7 ministros en el palco. Oh, eso es... 7 ministros como nunca había, ni en los tiempos de Zaplana, que Zaplana era uña y carne con Florentino Pérez y demás, que incluso en el intento de compra, según José María García, por parte de Florentino Pérez estaba implicado Eduardo Zaplano, que se llevaba muy bien con los dos. Pues ni en esos tiempos de Aznar, del Partido Popular, de esa época de los bodorrios del Partido Popular, que luego imitó también la hija de Florentino Pérez, pues con este gobierno han acudido 7 ministros del partido autodenominado Socialista Obrero Español, y acuden allí Óscar López, Óscar Puente, todos diversos políticos que son de izquierda. Sin embargo, en las cuestiones fundamentales del poder español responden a los mismos intereses. El señor Florentino Pérez, por empezar en los orígenes, porque has comentado muchos temas muy interesantes y todos tienen sus ramificaciones, tuvo un intento, en el fondo 2, en la política. El primero fue con Unión de Centro Democrático como concejal, que sí, pues tuvo las movidas propias de un concejal y más en Madrid, que es el caso Puerto tal. Pero otra que ha sido muy comentada, porque es conocido como uno de los mayores fracasos de la historia de la democracia española, que fue el intento, y has mencionado ya su vinculación con Cataluña y con Convergencia, de la Operación Roca. El intento de que don Miquel Roca fuera candidato a presidente en el 86, cuando desaparece la UCD, pues quería un poco ocupar ese hueco con la etiqueta liberal, que es una etiqueta que gusta mucho, pero al parecer se vota poco cuando se presenta con esa marca. Y es curioso este tema, porque todos los que estaban en esa operación le fue fatal en política, pero luego se han hecho todos millonarios. Quiero decir, el señor Antonio Garrigues, que como político fue un fracaso absoluto, pero luego con el despacho de abogados se ha hecho de oro. Es decir, los promotores de este partido lo han inscrito con el nombre de Partido Reformista Democrático. Y es que Miquel Roca es uno de los principales impulsores del Partido Reformista. Ser mucho más incluso generosos en lo que puede ser nuestra actuación y de proyección en el conjunto de España. Yo creo que la operación estaba llena de buen sentido en todos los aspectos. Lo que pasa es que la intentamos demasiado pronto. Y ese es un error político del cual hay que asumirlo. En política uno se equivoca por meterse demasiado tarde o por meterse demasiado pronto. Y nosotros intentamos una operación que primero era muy difícil de entender. Era muy difícil de entender para la ciudadanía. Y por otra parte yo creo que no era su tiempo. Pero la idea de incorporar a un partido nacionalista a la política nacional de una manera directa, a mí me parece que es una idea que todavía tiene que prevalecer. Yo soy una persona que trabajé hasta el año 86, después de la OCDE, para que un catalán fuera presidente del gobierno. Usted trabajó para que Miquel Roca fuese el presidente del gobierno de España. Presentamos a Miquel Roca como candidato a presidente del gobierno. ¿Quién era Florentino Pérez en aquel momento? ¿Le fichó usted para que fuera secretario general? No, le fichó, él venía con el equipo Roca. Creo que todo iría mejor en España. Todo hubiera ido mejor en España si se hubiera producido esa especie de concordancia equivalente a la que existe entre el PSOE y el PSC o equivalente a la que existió entre el Partido Comunista y el PSUV. Bueno, usted respaldó, de hecho, la famosa Operación Roca. Desde luego. Como el señor Roca. Quizá escoger como figura, cabeza de cartel, aunque usted fuera el presidente, a una figura de Cataluña, además vinculada al nacionalismo catalán, mal entendida en el resto de España. La ciudadanía no entendió la operación bien, eso no tiene duda, porque era un líder, pero al mismo tiempo no era presidente, no estaba en el partido. Es el Partido Reformista. Con Miquel Roca. Y no fue mal. Perdimos las elecciones. El objetivo de la operación era bueno y positivo, y eso nadie lo duda, nadie lo duda. Si fracasó la operación es porque la hicimos mal y se acabó, vamos, y no hay que darle más vueltas. La hicimos mal. Señor don Miquel Roca, que bueno, que en política empezó bien, pero se hundió a partir de este experimento, aunque luego en negocios no le ha ido tampoco demasiado mal desde entonces.
y el secretario general, don Florentino Pérez. Cuando yo le pregunté al señor Garrigues por esta historia, me reconoció que Florentino Pérez no lo propuso él. Aunque era el presidente del partido, me dice, no, Roca, ese venía por la cuota Roca. ¿Qué conclusión sacas tú de este proyecto? Aparte de que ya nos has dado una pista cuando nos has dicho que él tiene una vinculación con Convergencia, que en el fondo no dejaba de ser un poco una de las almas que estaba por aquí. Supongo que el señor Pujol algo tendría que ver con este proyecto. Sí, total. Y por hacer una anotación también de la etapa anterior de Florentino Pérez, que se vistió de demócrata, pero realmente él ya era burócrata franquista de la mano de Arespacochaga, que fue el último alcalde franquista, que fue el que lo coloca dentro de las instituciones públicas, luego concejal y demás, pero él ya era burócrata. Él ya estaba concejal antes de la OCDE. Pues el señor Arespacochaga, claro, yo le conozco porque se le echaron del PP porque apoyó públicamente al señor Pinochet cuando ya no tocaba. Yo que he presidido el 6º Congreso, se me impide ahora asistir al próximo. Bueno, me parece una cerdada. Total. Pues alguien que era tan de derecha que lo echó Alianza Popular, ¿no? Del partido del Senado, creo que era senador entonces, ¿no? Y fue el padrino de Florentino Pérez fue Arespacochaga, ¿no? Y luego ya de la UCD cuando cae, que él entra en ministerios y demás, a conocerlos también como pues director general en varios ministerios colocados, pero es verdad que después del derrumbamiento de la UCD, pues aparece su gran baza, ¿no? Que es Cataluña, el 3%, Convergencia y Unión, y aparece esta operación Roca. Curiosamente, a la vez que Florentino Pérez estaba montando un partido, montó Construcciones Padrós en Cataluña, que es donde nace la gran constructora que hoy conocemos, ¿no? Pero esas tramas de corrupción que aparecen con este delfín de Jordi Pujol, que no era otra cosa, Miquel Roca i Junyent, ese gran padre de lo que hoy tenemos, ¿no? Como de la Constitución, que luego ha acabado como pues abogado de la infanta, que incluso en la actualidad una de sus puertas giratorias es una empresa de Florentino Pérez. Ahí está de consejero. O sea, que es agradecido, ¿no? Claro. Lo que probé es algo muy interesante, que decir que aunque electoralmente la Operación Roca fue un fracaso, pero quizá esa cercanía, acercarse mucho a este sector, le vino muy bien en su otra profesión, por lo que creo entender. Total, ¿no? Es cuando Florentino Pérez se da cuenta de cómo funciona realmente el poder en España. Que quienes mandan no son los que se presentan en las elecciones, él se presenta y no sale escogido como diputado, es la persona que es menos votada de la historia de la democracia por cantidad de financiación de los bancos y demás, la persona que no lo votó nadie, ni fue elegido. Sin embargo, ese fracaso electoral le sirve para hacer todo tipo de contactos y a partir de ahí darse cuenta de que no necesita presentarse a unas elecciones para tener el poder. Y ahí empieza sus contactos, sobre todo con familias franquistas muy importantes de este país, como pueden ser la banca March, los March, que han sido muy importantes, que ahí empieza el ascenso, los Albertos, claro, que financiaron el golpe de Estado fascista de Franco y que después, pues, él hace de correveidiles de los March, que así es como empieza Florentino Pérez, que él no viene de una gran familia franquista de estas poderosas, sino que él, de todas estas familias que estudian en el Pilar, ¿no? Que son familias franquistas muy poderosas, él lo que hace es ser su primer correveidiles, empieza, pues eso, como un chisgarabí que se da cuenta de que puede pues sacar partido, siendo, además, en un momento como ese, que los ingenieros de camino estaban muy bien vistos, ¿no? Y que, pues a partir de ahí se enrola con estas familias franquistas que habían aparecido dentro de esta operación. Los March, siendo el poder que se ha atribuido, han conseguido siempre estar bastante discretos en toda la historia política y bancaria española. Yo creo que las entrevistas que le han concedido, no sé si le han concedido alguna de ellos, creo que pocas fotos hay de ellos. Y sé que al principio podría haber sido el señor Florentino Pérez, simplemente, como dice usted, un directivo de ellos, y en algún momento determinado pasó a ser socio, ¿no? Y casi cojefe, ¿no? Él fue escalando. Claro, él fue escalando y él, yo creo que se dio cuenta de que necesitaba, para desligarse de este tipo de familias,
¿no? De que ahora se pone de moda, ¿no? De empoderarse, ¿no? De estas palabras. No, pues él se da cuenta de que necesita el Real Madrid. Primero, fracasa electoralmente también en su intento para llegar al Real Madrid. Claro, Ramón Mendoza lo destroza en un debate porque él cara a cara en debates es muy malo, es una persona que no tiene... un rato que dice, usted es aburrido y triste, ¿no? Usted es un joven con aspecto de viejo prematuro, tristón, gris, con aire de cenizo, se lo ha dicho usted. Es usted un imprudente. Porque decía algo así Mendoza a Florentino Pérez. Sí, y se lo come en el debate, ¿no? Porque Florentino Pérez es una persona que en un cara a cara, en un debate comunicativo, no tiene ese tipo de dotes, y él es una persona oscura que lo hace por detrás, comprando a ciertas personas. Y no era el típico populista como Jesús Gil o Ramón Mendoza de esos tiempos, ¿no? Es verdad que si no lo había pensado, tienes razón, que el estilo de un director de club en aquella época, y Mendoza era un poco así, era gente muy jocosa, muy a la alegría de la fiesta, muy populista. Es verdad, y él, claro, la imagen de empollón, de tal, supongo que no sería tan atractiva para el electorado, los hooligans, ¿no? Dice, este no es forofo, ¿no? Aunque luego claro. Hay muy hooligan, pero en otro sentido, ¿no? Sí, estos que eran todos corruptos, los Lopera, ¿no? Estos tiempos de los Giles. Claro, sí. Y entonces Florentino coge de ellos la parte corrupta del tráfico de influencias de los palcos de fútbol, de las construcciones. Sin embargo, llega el año 2000, necesitamos, ¿no? Como el propio Partido Popular, pues lo apoya a José María Aznar directamente a Florentino Pérez en esa operación de la ciudad deportiva, la recalificación y demás, y él se propone como ya sin debates electorales grandilocuentes, sino con un gran fichaje que es estratégico, que es el de Luis Figo, a través, según cuenta el propio José María García, a través de Caja Madrid, con Miguel Blesa, que también es una persona muy importante en la tramitación de los fichajes del Real Madrid, con Florentino Pérez, Miguel Blesa, gran amigo también de Pupitre, el trabucazo, por si la gente no lo sitúa, el que acabó, para no ir a la cárcel, se metió un trabucazo en la cabeza. Sí, pues con Miguel Blesa, que hacía ese tipo de operaciones para que el Real Madrid tuviera los créditos para hacer ese tipo de fichaje. Y en el año 2000 entra Florentino como se quería presentar mediáticamente como un ser superior, el que roba el fichaje a Figo, y a partir de ahí es cuando empieza su despegue y su desligación de los March para él emprender su camino solo. Una pregunta, porque se habla mucho de la tierra quemada que ha dejado el señor Florentino Pérez en el terreno empresarial, y hay dos figuras que yo le quería preguntar si usted cree que son importantes o no, no tanto estas tres, pero me quería quedar en estas dos que hay por aquí, el señor don Jesús Roa y el señor Torres Piñón. El señor don Jesús Roa estuvo en esa primera etapa de la constructora que se está creando en Pre-ACS y parecía que era como un socio del señor don Florentino Pérez. Pero hay quien dice que no debe quererle mucho porque le dejó tirado. ¿Qué impresión tiene usted de esta figura, de esa primera etapa, de ese primer Florentino antes de ser presidente del Real Madrid? Claro, pues él era como el número 2 y se utiliza toda la trama de corrupción que había aparecido en torno, ¿no?, a sus empresas, luego hace el cambio de nombre y demás, y al final lo que consigue es que caiga él y él, pues, cambiar el nombre, creo que fue OCP, ¿no? Cambió el nombre a la empresa de constructora y demás, y a partir de ahí es cuando empieza ya su desligación de él, y él pues avanza como gran empresario, que era lo que buscaba, y de todo este tipo de grandes empresarios que estaban al lado, que empezaron su constructor y demás, pues van cayendo. Sin embargo, Florentino Pérez es la única persona que va sobreviviendo en base, pues, a hacer caer a este tipo de personajes, y que siempre, cuando aparecen tramas de corrupción en torno a sus grandes obras y demás, que son de obra pública, y que no olvidemos que en España sigue habiendo un cártel de las constructoras que ha sido condenado por competencia, por que se reparten la adjudicación pública en el Estado español durante 25 años. Esto está ya multado, condenado,
pero no ocurre absolutamente nada y esto se han repartido la obra pública entre todas estas grandes empresas. Sin embargo, los grandes capos de estas empresas, en Acciona los Entrecanales, ACS Florentino Pérez, Ferrovial Rafael del Pino, no caen, ¿no? Y saben cómo rodearse de ciertas personas y Florentino Pérez tiene muy pocas luchas que haya perdido, salvo esa que comentábamos, ¿no? De política y demás. Pero que también puede ser un éxito en el sentido que le ayudó a hacer muchos contactos, a reforzar sus contactos con el poder en Cataluña. Te he cortado antes cuando estabas hablando de algo que es interesante porque hubo un documental en Netflix sobre el tema del caso Figo, pero no quisieron entrar en el tema del señor Blesa, que me llamó la atención. Y usted comenta en el libro del poder del palco algo que es interesante, que es que ya había más contactos con el señor Blesa porque una de las grandes... El señor Pérez hace muchos negocios en la etapa del gobierno Aznar, consigue, por ejemplo, la compra de dragados para ACS, que es un antes y un después en la historia de ACS. Y usted menciona que eso fue en gran medida gracias al señor Blesa, que le autorizó los préstamos, entiendo, los créditos, y también el tema del fichaje del señor Figo, que fue el símbolo para tocar la fibra del madridista que ante todo odia al culé, de quitarle a Figo al Barça, que yo creo que no era tanto ficharlo como quitárselo al rival, también en gran medida gracias a este tipo de créditos. Quiero decirle a los socios que no hablemos más de este tema. Que si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Como el Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa. Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez, el de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no? Florentino Pérez con su dinero no avala absolutamente nada. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa que había recibido las instituciones pertinentes. Mira, nosotros le concedemos crédito a todo aquel que nos lo pide y nos da garantías de que nos lo va a devolver. Porque en nuestro oficio vivimos de dar créditos. Nos lo pide el Real Madrid o nos lo pide el Madrid Real, como si lo pide el Barcelona. Luego el señor Pérez ha dicho que al señor Blesa que no le conocía casi, que no eran amigos, que nunca comieron juntos. ¿Es usted amigo de Miguel Blesa? Bueno, yo sé quién es Miguel Blesa, no sé a qué llama ser amigo. Si me dice si me he ido a cenar con él, pues le digo que no. ¿Qué papel ocupó el señor Blesa? Acabamos de hablar de dos operaciones, Dragados y Figo, muy importantes. Dragados como empresario y Figo como presidente del Real Madrid. No, y además eso lo dijo el señor Florentino Pérez en una entrevista en La Sexta, en Salvados. Dijo que no conocía apenas a ese señor, a Miguel Blesa, cuando Miguel Blesa ha estado sentado, ha sido consejero en el Consejo de Administración de la empresa de Florentino Pérez. Si no conoces a tu propio consejero, pues es interesante, ¿no? Que un presidente diga que apenas conoce a uno de sus propios consejeros. Claro, y además, Miguel Blesa, cuando ya cae mediáticamente, ¿no? Ya era, pues, era una de las personas más odiadas de este país por todo el tema de... Yo creo que a partir de 2011, cuando sea la crisis económica, ya es alguien muy... Sobre todo con las preferentes, estimar a personas mayores y demás, pues eran muy odiados y ya entonces cae, ¿no? Y él cuenta, Miguel Blesa, sus más allegados, que lo que más echaba en falta, en lo que le había destrozado, no era salir en prensa y demás y que ser atacado, sino que lo habían apartado del palco del Santiago Bernabéu. Miguel Blesa, el conseguidor de grandes fichajes de Figo, de Cristiano Ronaldo, llega un momento que Florentino Pérez y sus amigos, José María Aznar, ya no quieren saber nada de él y lo quitan del palco y ya no puede ir. Una persona que incluso me contó uno de los jefes de seguridad del Real Madrid, que Miguel Blesa ya cuando estaba en prisión preventiva hubo un momento en el cual en un partido, en un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, lo sacaron de la cárcel, lo desposaron y fue al palco, ¿no? Pero ya llegó el momento en el que ya por la presión mediática se lo quitaron de en medio a Miguel Blesa y él cuenta a sus más allegados
antes de morir, que lo que más le estaba afectando era que no estaba en ese palco y que le habían vetado la entrada. En el palco del Santiago Bernabéu, el gran amigo de Aznar, porque al final, en esa operación, que son a 3 bandas, ¿no? Aznar por un lado, Florentino Pérez y Miguel Blesa, el que cae, ¿no? Es el alfil, ¿no? Cae Miguel Blesa y Florentino Pérez y Aznar siguen impolutos de todas esas. Dice que es un padrón de conducta, ¿no? Lo que decíamos antes del señor Jesús Roa. Y mancha, pues apartamos y seguimos. Si hay que dejar por el camino a alguien, se deja, ¿no? Sí, en eso Florentino Pérez es implacable. Igual que en comprar a periodistas, igual que en comprar a quien haga falta, si cae alguien, lo dejan caer. Y eso lo saben estos grandes oligarcas, que cuando ya en un momento, pues, ¿no? Lo que pasa con los tesoreros de los partidos políticos y demás, ¿no? Para que usted me habla. Pues al final eso lo aprende Florentino Pérez, también por su paso seguro en la política, que te hace persona despiadada en eso de no tener amigos, y por eso vas avanzando, ¿no? Y en eso no tiene escrúpulos ninguno Florentino Pérez de las personas que te ayudan. Si después caen, pues hasta luego. Quizá el gran negocio del señor Florentino Pérez en la presidencia del señor Aznar es lo que mencioné usted antes, el tema del pelotazo, ¿no? Lo que se llama pelotazo, esto aquí nos lo negaría, que es la venta de los terrenos de la ciudad deportiva de las Cuatro Torres en la Castellana y el traslado a Valdebebas. Es verdad que el mayor argumento que da siempre el señor Florentino Pérez cuando se habla de esto es asegurar que el éxito no fue para él, sino para la administración del Estado, ¿no? Que más ganó dinero fue el ayuntamiento o la comunidad, y luego el argumento de que, aunque doña Matilde Fernández y otros lo criticaran, el hecho real es que cuando se votó, y aunque tenía mayoría absoluta el Partido Popular, votó a favor también el PSOE y Izquierda Unida incluso votó a favor. Para poder financiar el enorme costo del espectáculo del fútbol, sobre el que nos hablan Cuatro Torres manifiestas, que son un monumento a la especulación urbanística, por bellas que sean, y son muy bellas, relacionada precisamente con el fichaje de los grandes jugadores de fútbol del Real Madrid. ¿Cuánto ganó el Real Madrid con la recalificación de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid? Nada. ¿Cómo que nada? Mucho menos lo que... Vamos a ver, la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva, me gustaría empezar a decir que esa ciudad deportiva no existía. El primero que fue el Real Madrid en los años 50. ¿Vale? A lo largo de 50 años... pues como es normal, se extendió la ciudad por allí y entonces se quedó la ciudad deportiva rodeada de, pues normal, como pasa en otras ciudades, de edificios. Entonces el Madrid dijo, oiga, mire, nosotros vinimos aquí los primeros, nos gustaría, digamos, recalificar esto, como mínimo, como los que han tenido a lo largo de estos 50 años, que además tienen menos derechos que nosotros. Bueno, pues a nosotros nos dieron menos edificabilidad y con un compromiso, que el dinero que sacáramos de allí lo dedicáramos a la ciudad deportiva nueva y a el Estadio Santiago Bernabéu, y eso es lo que hicimos. El mayor escándalo de la democracia con el PP en el poder son las famosas torres de la ciudad deportiva. Esa es una maniobra fraudulenta, total y absolutamente, y de acuerdo con todas las leyes vigentes. Pero, José, esa maniobra fraudulenta se hace con el voto positivo de todos los partidos políticos con representación municipal. Me da lo mismo. Hay un apoyo popular, lo apoya el Partido Socialista, lo apoya Izquierda Unida. ¿Qué pasa? ¿Que están todos comprados? El Partido Popular es un corrupto. El Partido Popular es un corrupto Rafa Simancas. El Partido Popular era un corrupto Álvarez del Manzano. El Partido Popular era un corrupto Paco Herrera. Señor jefe de prensa de don Florentino, el Partido Popular, señor jefe de prensa de don Jesús Gil, deja a los muertos en paz. El partido, en el que usted jugaba a póker. El Partido Popular tampoco jugaba a póker. Jugar a póker con Lorenzo Sanz no es precisamente. El Partido Popular no solo lo vota, sino que lo impone. ¿A quién? A que se hagan las torres. Y en el Partido Socialista, doña Matilde Fernández, que se oponía. Ahí prima la tendencia ultrasur de mi amigo Alfredo Pérez Rubalcaba. Esas 4 torres que usted ve, una era del ayuntamiento y la otra es de la comunidad. Y de las otras 2,
La plusvalía hubo que pagarla. Es decir, de toda la operación aquella del dinero que se sacó, que fueron 500 millones, más de la mitad fueron a las instituciones públicas, al ayuntamiento, déjeme, a la comunidad y a Hacienda. Que tengo que decirle que el ayuntamiento acertó, porque hoy todos presumimos de las torres que hay allí en la Castellana, ¿no? No tengo muy claro que los ciudadanos de Madrid sientan un especial orgullo por esas 4 torres. Sinceramente, no he hecho una encuesta, tampoco, pero vamos, que tampoco veo a la gente por la calle. Oye, que tenemos 4 torres. No, pero salen en todos los lugares. Yo he visto cuando las campañas olímpicas siempre las ponen. Querían que fuera unánime. En vez de hacer, porque no era necesario, podrían haberlo hecho solo el PP, pero querían el símbolo de decir, no, esto es unánime. Y aunque se terminó de hacer en la etapa de señor Zapatero, fue sobre todo entre el 2001-2004, prácticamente el gobierno andar. ¿Cómo diría usted que influyó esto para el florentinismo, lo que podemos llamar la cultura florentinista, el símbolo de las torres? No solo Izquierda Unida, no olvidemos a los sindicatos de este país, Comisiones Obreras UGT, también lo apoyaron. Han apoyado a Florentino Pérez en muchas ocasiones, Comisiones Obreras y UGT, ha ido colocando a gente de Comisiones Obreras y UGT dentro del Real Madrid. Florentino Pérez sabe que esos sindicatos se venden muy fácilmente en este país. Va a subir la edad de jubilación el 1 de enero a 66 años y 8 meses y llevamos 12 años sin huelgas generales, ¿no? Para que nos entendamos cómo actúan estos sindicatos, que incluso llega a Cándido Méndez, Florentino Pérez, había una orden que todos los hombres eran obligados a ir al palco del Santiago Bernabéu en corbata y se cambia por Cándido Méndez. Es decir, se lleva muy bien también con ese sindicato. Izquierda Unida en ese momento estaba una tal Inés Sabanés, que luego también estuvo en Más País. Ha ido cambiando mucho, creo que ahora está en Sumar, pero ha ido cambiando, pasó por Equo, ha tenido una tecla muy es verdad que la apoya Izquierda Unida y además lo que comenta de Matilde Fernández, yo creo que en esa operación es muy importante la pata mediática. La pata mediática que es García Ferrera. García Ferrera era el jefe de informativos en la cadena SER, que es la que más escuchan, sobre todo socialistas, ¿verdad? Claro, porque en radios es principalmente la única que podríamos poner la etiqueta de progresista. Claro, y la cadena SER estaba dirigida por el Ferri, su Ferri, García Ferrera, y veta a la única concejala que se oponía a ese pelotazo, la veta de todas las informaciones, no le da cabida, y después García Ferrera, como premio, ¿no? Porque ya estaba comprado, ya sabía que iba a acabar en el Real Madrid con Florentino Pérez, ¿no? Acaba como director general de comunicación en el Real Madrid. Claro. Bueno, tú eres amigo de Florentino Pérez. Bueno, sí, como siempre. Usted está en la élite del poder y conectado con todas las élites del poder. Trabajo 25 horas al día. Trabajo 25 horas al día para eso. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, bajo cuyo cobijo ha estado usted toda la vida. Y este señor es una de las grandes empresas capitalistas que, entre otras cosas, tiene a este pueblo hundido en la miseria. Incluso hace de productor de una película del Real Madrid, Real la película, y claro, pues esa operación es muy importante. El que es su hombre dentro de los medios de comunicación, que entonces estaba en el grupo Prisa, que el propio Florentino Pérez en los audios reconoce que él lo saca del grupo Prisa para ponerlo en Real Madrid Televisión, Real Madrid La Comunicación, y a partir de ahí, pues esa operación se hace bien mediáticamente porque tenía un hombre a sueldo, un mercenario como es García Ferrera, que responde siempre a los intereses de su amo Florentino Pérez. Cuando hay un... Bueno, es que claro, tengo dudas entre ya en el terreno mediático, dejarlo para el final. Voy a seguir por los gobiernos. Cuando llega el gobierno Zapatero, que podría pensarse que tenía más sintonía el señor Florentino Pérez con el gobierno Aznar y con el del gobierno Zapatero, claro, si nos miramos a los datos, es una etapa en la que ocurren cosas muy positivas para el señor Florentino Pérez. Primero es el tema Castor, por ejemplo, que es lo que más ha quedado la gente, decir, oye, aunque dirá Florentino Pérez que él no ganó nada, pero bueno, el caso es que, oye, un contrato que podemos llamar leonino, en el que el Estado va a cargar con todo el tema si al final hay pérdidas, no parece un mal negocio. Y digo que me ha sorprendido un poco porque yo no he participado en nada de esta. Esta es una obra que ha tenido una gran trascendencia, pero que en los 4 años que ha durado representa el 1% de la facturación de nuestro grupo y yo no he intervenido en nada.
Y la verdad es que el caso Castor no era un tema que fuera especialmente cómodo a ACS porque no era un relato que les dejara demasiado bien de cara al público. Resultaba que el gobierno de Zapatero, con el señor Montilla como ministro de Industria, había firmado un acuerdo con una empresa que acabó siendo filial del grupo ACS para desarrollar un almacén subterráneo bajo el agua de gas. Usted en el año 2006 como ministro le otorga el carácter de urgente al proyecto Castor. ¿Por qué en ese momento era urgente Castor? Había un incremento muy importante de demanda de gas y de necesidad de gas. Y las recomendaciones internacionales, además de la Agencia Internacional de la Energía, orientan en este sentido a que cada país tenga un determinado volumen de reservas de gas. Fiscal es una empresa del grupo ACS, de las 1000 que hay, se llama Cobra, y entonces esta decide participar en un proyecto que quiere el gobierno, que no hay mucha gente capacitada para hacer este tipo de obras. Nosotros las hacemos por el mundo, pero no hay mucha gente en España y que vienen a ver si nosotros queremos hacerlas. ¿Por qué creen que en este proyecto se puso esa cláusula? No sé, algunas interpretaciones espontáneas indican que a lo mejor fue una exigencia del que prestaba dinero al concesionario para protegerse de, en caso que hubiese algún problema, de que el retorno de los créditos se hiciesen en tiempo, ¿no? Interpreto por lo que dice, señor Clos, que quien puede estar exigiendo esta cláusula son los bancos, que dejan el dinero para hacer este proyecto. Claro, puede ser una garantía para el banco. El Estado asume el riesgo geológico, por lo que se da un derecho de renuncia a todos los concesionarios durante los 5 primeros años. ¿Por qué dice eso el gobierno? Porque si no, nadie se presenta a estas cosas. Y además, estas obras las financian los bancos. No hay ningún banco en el mundo que venga a asumir un riesgo geológico. Nadie lo haría. Yo me he comido al final el castor, a pesar de que el castor no es mío, pero me lo he comido. Oye, pues mira, le toca a uno comerse cosas que no son suyas y defender las decisiones que se toman, ¿no? Aquí han dicho, y le han dado 1.350 millones a Florentino. Eso es lo que dicen, porque yo soy conocido. No han dado ni un duro, no a mí, ni a Escal. Todo el dinero que se ha recibido de ese decreto se lo han llevado los financiadores. Es decir, los bonistas, el Banco Europeo de Inversiones, que son los que financiaban en esas condiciones. Pero luego también la enmienda Florentino, cuando se produce el intento de compra de Iberdrola, esta pelea de tiburones del tiburón Florentino Pérez versus tiburón Sánchez Galán, y el gobierno hace una enmienda que todo el mundo interpreta, que se expresa para permitir al señor Florentino Pérez que se quede con Iberdrola y que si no llega a haber un cambio de gobierno, seguramente lo habría conseguido. ¿Qué opina usted de estas dos cosas que acabo de citar? El tema Castor y el tema de la enmienda Florentino. ¿Era una sintonía que existía entre el gobierno Zapatero y quizá un ministro muy concreto con el señor Florentino Pérez? Pues claro, mira, esto ya empieza de antes, ¿no? Porque estábamos hablando antes de los gobiernos del Partido Popular, esa recalificación. No olvidemos cómo llega el Partido Popular a la Comunidad de Madrid, ¿eh? Llega a través de una corrupción que se llama tamallazo, una corrupción que impide pues que el PSOE gobierne con la izquierda, y que en ese momento llega Esperanza Aguirre, una operación del tamallazo que en el otro libro que se ha escrito sobre Florentino Pérez, Juan Carlos Escudier, el periodista, cuenta que Florentino Pérez le dice a Rafael Simancas que sepas que en el PSOE mando yo más que tú. Es decir, la persona que le dice, muy interesante. Claro, le dice eso a Rafael Simancas y ahí ya está diciendo el poder que puede tener Florentino Pérez, que incluso en esa operación del tamallazo los grandes constructores fueron los que se beneficiaron más con Esperanza Aguirre. En la operación Púnica, el empresario Marjaliza dice, oiga, es que los consejeros en los gobiernos de Esperanza Aguirre los ponía y los quitaba el señor Florentino Pérez, ¿no? Y unos pufos que hubo terribles, unos pufos terribles. Pero fíjate que el señor Simancas luego es uno de los que vota a favor de la ciudad deportiva, con lo cual al final no fue un enemigo de Florentino Pérez. Total, sabe que para seguir en política, como ha seguido, ¿no? Porque Rafael Simancas no ha salido de la política. De la política y sigue cobrando actualmente 120.000 euros anuales, ¿no? Y claro, si te enfrentas a Florentino Pérez, realmente puedes acabar muy, muy mal. Acabas tu carrera política y por eso los políticos cuando acceden al poder no se atreven a combatir a estos grandes empresarios.
En el caso de los ministros que estuvieron vinculados en el tema de la Operación Castor, que sean el ministro Clos, el ministro Montilla, el ministro Blanco, fueron un poco los que más tendrían que ver en esta historia. También. Miguel Sebastián también. Miguel Sebastián, que ha dicho en alguna ocasión, me tuve que comer el tema de Castor. ¿Tanta buena sintonía había entre el florentinismo, llamémoslo así, como esa forma de hacer negocios y el gobierno Zapatero? Total, ¿no? Y además, si miramos detrás del Castor, también el número 2 de Miguel Sebastián, que es muy interesante estudiar a Ocaña Orbis, una persona que estaba ya en esa... trabajando en el ministerio con el tema del Castor y demás, luego ha acabado en el Real Madrid y a la vez que es director general en el Real Madrid, es decir, el número 3 de Florentino Pérez, el gobierno de Pedro Sánchez lo ha colocado como consejero de Telefónica. Qué interesante esto de las puertas giratorias. Y Ocaña Orbis es una de las personas que aparece como coautor del libro publicado después de la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez, ¿no? Es una persona que ya estaba ahí, que luego acaba en el Real Madrid y que además luego el Estado lo coloca en Telefónica y trabaja a la vez en el Real Madrid y en Telefónica. Y del PSOE, y yo creo que es el contacto directo que tiene Florentino Pérez en la actualidad con Pedro Sánchez, que ya Pedro Sánchez, verdad, que es muy odiado por ciertos sectores del Real Madrid, cuando incluso ganan títulos, los cánticos son de odio contra su propia esposa, Begoña Gómez, cantan que si Begoño no tiene coño, ¿no? Insultos muy graves. Por este ultra. Pensaba que había echado a los ultras del Real Madrid, pero creo que siguen quedando aún en el palco. Siguen quedando y los insultan, y es verdad que han acudido muchos ministros, pero él últimamente no acude a ese palco, pero el gran contacto es ese señor que ya aparecía en el Castor. Y no olvidemos también, por ejemplo, que además después, si tú autorizas estas infamias de Florentino Pérez, luego vas escalando. El caso de Teresa Rivera. Teresa Rivera es la secretaria de Estado que firma la autorización medioambiental del Castor, atento, y después ha acabado como la jefa de medio ambiente ya como consejera europea, ya es como vas ascendiendo, ¿no? Si acabas apoyando todas estas operaciones de Florentino Pérez, ¿no? De secretaria de Estado, ya a vicepresidenta de la transición ecológica, luego te llevan a Europa, ¿no? Y esos contactos que hace Florentino Pérez, que al final, si vas de su mano, te va muy bien, pero eso pasa igual en el periodismo, ¿no? ¿Por qué le va tan bien a Manuel Javois, a Jorge Bustos? No porque escriban tan bien, tan brillantemente, sino que tienen a un protector, a un padrino que se llama Florentino Pérez, que los lleva al palco, que si no lo critican, lo benefician dentro de los grandes medios de comunicación, y ahí está esa protección que tú tienes para que no te desplacen dentro de los medios de comunicación. Yo conozco casos de una compañera que le hizo una pregunta incómoda a Florentino Pérez y, según me contó, me dijo, pidió mi número, pidió mi nombre y mi medio de comunicación, y cuando acudí ya estaba despedida, ¿no? Pues así actúa Florentino Pérez con ciertos... Imagino que esta persona no quiere ser identificada, que también lo respeto, es así, y es una lástima porque es un caso bastante brutal. Pero claro, no creo el estigma de que quede marcado en su carrera. Antes de entrar en el tema de medios, una curiosidad hay una derrota importante para el señor Florentino Pérez, que es el tema que mencioné antes de Iberdrola. ¿Por qué cree usted que el gobierno Rajoy, cuando muy resumidamente, pues la gente no sabe la historia, había un debate sobre si una empresa eléctrica se debe permitir que funcione como una empresa capitalista normal, que es decir, que por número de acciones tengas número de votos y por tanto puedas quedarte con el Consejo de Administración, o si porque es un interés estratégico hay que impedirlo, lo que se entendía que era una enmienda para impedir pues que viniera, yo que sé, un jeque árabe o un magnate ruso y lo comprara, pero se le ha aplicado a don Florentino Pérez como si fuera el equivalente a un jeque árabe o un magnate ruso. Entonces, eso se quitó cuando lo quitó el señor Zapatero, y parecía que lo quitó expresamente para que Florentino Pérez lo comprara, porque justo en ese momento había hecho una oferta de compra muy importante. Yo creo que estaba hasta nombrado ya el consejero que iba a ser, el nuevo consejero delegado y tal. Llega el gobierno Rajoy y lo deroga, lo que en el fondo es blindar al señor Sánchez Galán, otro que tampoco es que sea, digamos, una hermanita de la caridad en el mundo de los negocios. ¿Pero algún motivo habrá? Porque ahora el Partido Popular creo que ha vuelto a derogar esta enmienda. Bueno, de protección. Y luego ha llegado el PP y ha considerado que en determinadas empresas, en determinadas empresas, llamémoslas estratégicas, como puede ser la eléctrica o no sé qué, pues que... Como Iberdrola. Como Iberdrola, pues que
para que no caigan en manos de otras personas, de extranjeros concretamente y tal, pues, pero todo es muy respetable. Yo le doy mi opinión. Diga. Una acción, un voto. Pero que por lo que parece tenía mejores contactos con el Partido Popular o quizá con el PNV, que siempre es la otra sombra que parece tener Iberdrola. ¿Qué opina usted de esa historia en la que el señor... Es verdad que el señor Rajoy también le hizo favores al señor Florentino Pérez porque le concedió el Real Madrid Televisión, por ejemplo, un negocio... Digo, bueno, luego explicaré por qué digo esto, pero ¿qué opina usted sobre el tema de Iberdrola? ¿Fue una derrota de Florentino Pérez? ¿Rajoy ahí le puso la zancadilla? ¿O qué pasó allí? ¿Qué cree usted? Bueno, pues operación bastante turbia, ¿no? De cómo esos dos tiburones, como tú dices, ¿no? Que quizá Florentino Pérez, que lo llaman el tiburón blanco, ¿no? Pero es verdad que eran dos tiburones, dos de estos oligarcas, y es verdad que Iberdrola también utiliza, ¿no? Mucho al tema del excomisario Villarejo, no sé cómo presionaría. Es verdad, bueno, eso está abierto ahora, claro, hay un proceso abierto ahora por esa historia, ¿no? De que el jefe de seguridad de Iberdrola contrató a Villarejo, igual hay algo por allí. Claro, es que entre estas grandes empresas que se iban repartiendo muchas cosas en el Estado, luego entre todas ellas se iban espiando con excomisarios delincuentes como Villarejo, ¿no? Y que los propios audios de Villarejo reconoce que con Florentino Pérez no puede hacer nada, porque dice, es que todo lo que sale negativo de Florentino Pérez, dice Villarejo, es que desaparece al momento en redes, ¿no? Entonces dice, es imposible echarle mano, y llega un momento que incluso en broma uno de Iberdrola le dice en los audios, pues, yo qué sé, ponle a un niño pequeño al lado, a Florentino Pérez, ¿no? Se lo dice a Villarejo, ¿no? Y en esas, pues, son... así se ganan estas partidas del poder en el Estado español a través de las cloacas, de Villarejo, de espías y demás, y tendrá que abrirse el caso o a ver qué ocurre, pero claro, y el tema de Iberdrola, como tú comentas, muy bien conectado con la burguesía vasca, con el PNV, además también se lleva muy bien con el Partido Popular, ¿no? Feijóo es una persona que no cae de momento con Isabel Díaz Ayuso, por esa pujanza, ¿no? Que puede tener populista Isabel Díaz Ayuso, porque es una persona que ha sabido también rodearse de muchos poderosos, muchos oligarcas, ¿no? Hay una fotografía abrazado a Sánchez Galán de Feijóo, y además que Feijóo pues se lleva bien con todo, con Amancio Ortega, ¿no? A través de su pareja, que ha sido la jefa de Zara Home, con Florentino Pérez, que le ha dado todo tipo de contrataciones. Ahora mismo, hace unos días, fue condenada la empresa de Florentino Pérez en Lugo por amañar contratos de servicios de limpieza que se habían privatizado, y Feijóo no cae respecto a Isabel Díaz Ayuso porque se va bien con todos estos oligarcas que funcionan como una mafia. Lo importante hay que tener amigos, ¿no? Que te protejan en momentos. Y una foto, ¿no? La foto de por sacarlo del tema de los sindicatos, la foto de Feijóo y el narco, Marcial Dorado. Que lo del barco. Claro, se hizo muy popular, ¿no? Y ahí responde como lo bien que se lleva en esos mundos Núñez Feijóo, pero se dice muy poco quién era la persona que estaba también en ese barco. ¿Había una tercera persona? ¿Quién era? Era la pareja sentimental entonces de Núñez Feijóo, que era la jefa de Sanidad de Comisiones Obreras, María José Allende, que aprobó que aprobó, ¿no? Que al final Comisiones Obreras estaba de acuerdo con una ley de privatizaciones que se hizo entonces, que creo que se llama Ley 15/97, pues Comisiones Obreras apoyó esa ley de privatizaciones, y en ese barco estaba el narco, estaba la jefe de la sanidad entonces con Romay Beccaria, que era Núñez Feijóo. Que luego sea ministro con Aznar. Y la jefa de la sanidad, que tenía que defender a las trabajadoras públicas del sector de la sanidad, y estaban en ese de vacaciones, además, no solo en ese yate, con un narcotraficante, un contrabandista, y que pues todos estos luego van ascendiendo, porque ahora el que ha llegado a ser el presidente. Todo fuera plantar semillas, ¿no? Tú vas plantando semillas y vas viendo si van germinando y acaban. Y además el mundo del fútbol, ¿no? El nuevo presidente que ha llegado a la Federación de Fútbol en España, un tipo que viene del Partido Popular en Galicia, que empezó como conserje
de un polideportivo colocado a dedo por uno de los mayores contrabandistas del Partido Popular. Así empezó su carrera política Louzán. En la actualidad es el gran jefe del fútbol español y era gran amigo de María M. Rajoy, Núñez Feijóo, y daba obras millonarias cuando era jefe de la Diputación a Florentino Pérez. Y ahora ha llegado a ser ya, a pesar de estar condenado incluso, ya un condenado llega a ser presidente de la federación por esos contactos que tenía, ¿no? Y cómo empezó de conserje de un polideportivo municipal y acaba... Lo que es saber moverse, eso sí que es promocional, ¿no? Y acaba de presidente de la federación con el apoyo de Florentino Pérez, de todos, ¿no? Y al final así es como ascienden este tipo de personajes en el mundo del fútbol, y el que mejor controla eso pues es Florentino. En el tema mediático, que es un tema, como sabe usted, que siempre me ha fascinado, y aunque voy a luego a retroceder, pero mencionaba antes algo que me llama la atención, aunque es un tema secundario, pero el tema del canal de televisión, porque se presenta un concurso en la etapa del gobierno Rajoy, hay muchos aspirantes y se quedan fuera empresas importantes. El Grupo Vocento era candidato a un canal y queda fuera. El Grupo Prisa se presenta para un canal y queda fuera. Y en cambio lo gana el Real Madrid, que además le dan uno de los que era para alta definición. Garantizar a un equipo de fútbol sus aspiraciones, y no se habla de otros equipos de fútbol. O sea que verdaderamente creemos que el pluralismo está muy perjudicado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy es un día emocionante para el Real Madrid y para todo el madridismo. Real Madrid Televisión inicia en estos momentos su emisión en abierto en la TDT y en HD. Y lo digo porque en ese concurso decía expresamente que un canal tenía que ser plural informativamente hablando, que tenía como compromiso crear una serie de programación propia, que luego por eso se han saltado la mitad, porque la mitad lo que han hecho es emitir refritos de Disney o de Discovery y tal, pero bueno, eso afecta a los otros. Pero en el caso del Real Madrid Televisión, digo, me llama la atención que se hablan informativos plurales si es un club de fútbol. O sea, por una mera cuestión de que sea un club de fútbol, me parece llamativo que pueda conseguir que esa mesa de adjudicación de la etapa del gobierno Rajoy considerara que era un candidato plural. Quiero decir, porque el Barça tiene un canal, pero no ha sido concedida una adjudicación en alta definición, en abierto. Eso se lo ha conseguido el Real Madrid. Ahora bien, digo esto y también digo que creo que sea un negocio ruinoso. O sea, no me creo que sea, salvo para insultar, para criticar a árbitros, no sé para qué le sirve ese canal. El colegiado, que precisamente en Mestalla pitó 3 penaltis en contra del equipo madridista. Pero bueno, le pregunto qué opina usted de esa historia Real Madrid de televisión, aunque yo le adelanto mi prejuicio de que creo que esa elección fue extraña, por no voy a decir que fue prevaricadora, pero fue, si no lo es, lo roza, porque creo que incumple las normativas del concurso, pero tampoco creo que le aporte beneficios al señor Florentino Pérez de ese canal. Lo que tú dices, ¿no? Al final, concesiones públicas se le dan al Real Madrid, que incluso en los fondos europeos el Real Madrid en la actualidad ha pedido un rescate para, al final, como tú dices, que está siendo un destrozo económico, pero ya ha pedido a los fondos europeos para digitalizar Real Madrid Televisión. Veremos si se lo acaban dando, y al final esos pufos lo acabamos pagando todas y todos, pero es verdad que puede ser ruinoso porque las televisiones cuestan mucho dinero, pero Florentino Pérez, y como tú dices, ¿no?, para insultar a árbitros, que al final también es una presión a esos árbitros que lo están utilizando a través de su canal, que además un canal que la producción la lleva Mediaset y Telefónica, es decir, que están también implicados otros grandes... Estos serían los tiburones mediáticos, hay tiburones de la construcción, estos serían los de los medios. Florentino Pérez siempre tuvo una vinculación con el sector mediático. Hay que decir, aunque no conozco la historia y nunca la podemos conocer, supongo, porque murió José Luis Gutiérrez, que ya tuvo un proyecto en la transición, la Guía del Ocio, donde, claro, me llega que acabaron muy mal el fundador con esta historia, pero claro, como no lo ha dicho y no lo sabremos, pues salvo que alguien sea amigo de Gutiérrez, no sé exactamente por qué salió ese proyecto. Pero lo que sí está bastante acreditado es el papel importante de quien usted ha citado, el señor Ferreras, como alguien que mucho antes de ser director del Real Madrid, pues ya era un poco como su ficha de los medios. Y luego esa imagen de alguien que... Es curioso porque dirán que se queja mucho. Bueno, eso es tremendamente normal, pero ¿por qué las quejas de don Florentino Pérez han sido siempre tan comentadas en medios de comunicación, ¿no? Bueno, hay quizá un momento que nadie discutirá, que es el tema de don Ramón Calderón, ¿no? Ahí es cuando más hay datos de que realmente hubo una especie de reclutamiento para la guerra, ¿no? De soldados
aquí hay una operación y hay que ir a la guerra, ¿no? ¿De dónde venía este interés de...? Porque podría pasar a todos los empresarios y quizá pocos como don Florentino Pérez ha habido algunos que lo que hacían es no aparecer nunca en medios, ¿no? Los Botín, tal, nada, yo no he conocido entrevistas. Amancio Ortega, no hemos escuchado su voz tampoco. Y en cambio, Florentino Pérez es, no, ¿qué sea? Yo me voy a desayunar con ellos, yo me voy a crear una especie de Sanedrín de amigos mediáticos. Saco a estos dos señores, aunque no son muy importantes, pero porque es muy paradigmático, ¿no? Los que demandó don Ramón Calderón, porque fueron los que hicieron mucha campaña contra él, que si las tarjetas, que si pagaban no sé qué del perro, que si tal, y al final, casualmente, cuando llega a la presidencia del Real Madrid, don Florentino Pérez, aparecen los dos colocados con cargos en la órbita del Real Madrid, el señor Alcalde y el señor Carvajosa, que dices, hombre, que casualmente los dos periodistas que más han hostigado a don Ramón Calderón luego aparezcan colocados como por el señor don Florentino Pérez, pues permítame sospechar que igual ya trabajaban para él antes, y si no, digamos que de bien nacido ser agradecido. Sí, es la obsesión que tiene Florentino Pérez con los medios de comunicación y con la censura también. Tú señalabas antes el tema de la guía del ocio, que es cuando él entra dentro de los medios de comunicación como propietario. Él, una de las primeras intervenciones que tiene en la guía del ocio es que despiden a un cronista muy importante y muy conocido en la actualidad, que se llama Carlos Bollero. Carlos Bollero fue despedido de la guía del ocio, él lo comenta, porque empezó a criticar películas de Hollywood y por eso acaba siendo despedido por... ¿Y eso no le gusta a don Florentino? Claro, no le gustan las críticas a Hollywood, ¿no? Porque al final él lo que quería hacer era una pues más light y demás, que no hicieran ese tipo de críticas, y despiden a Carlos Bollero. Esa es su primera acción como propietario de un medio de comunicación, que eso lo reconoce Carlos Bollero y está publicado. Así empieza él dentro de esos medios de comunicación, y él siempre ha aspirado a tener mucho control dentro de los medios de comunicación, en la sombra, colocando gente, como tú señalabas, el caso de estos periodistas que acaban en Real Madrid y demás, y cómo se va cargando a periodistas que van señalando algún tipo de tramas de corrupción sobre Florentino Pérez. Yo creo que el caso más sonado es el de José María García, ¿no? Que incluso se censura una entrevista en una televisión pública. José María García se censura esa entrevista que le hace el gran Jesús Quintero, que era el mejor entrevistador de este país, y se censura en la televisión pública y en las... Ese caso es muy interesante que lo comentes porque hablamos desde la etapa Zapatero, ¿no? En la etapa Zapatero, claro, el que coge de director general de RTV es, el primer presidente de RTV, don Luis Fernández, tiene dos momentos en su etapa muy florentinianos. Por cierto, una cosa que él también tenía un proyecto de ciudad en RTV que no acaba haciendo, yo creo que eso estaba imitado de Florentino, pero es uno, la retirada de la entrevista a García, y dos, lo del rondo, ¿no? Son los dos momentos, digamos, de florentinianos de don Luis Fernández. Y fíjate, yo creo que fue una jugada bastante poco inteligente, porque el señor García, que atribuye su salida de Onda Cero al florentinismo, no tengo ninguna duda de que Florentino estaba deseando que cayera, pero digamos que el señor García también había hecho méritos ya de que su etapa estaba muy quemada, y dices, mira, y también era, pues, la forma que se relacionaba con su equipo era la que era. Yo creo que en Telefónica estaban hasta las narices de él, con lo cual podía haber quedado un poco, decir, bueno, sí, Florentino Pérez le odiaba, pero había otros motivos. Claro, lo de la entrevista, que creo que no ha pasado nunca en la historia, dices, acabas de conceder el mejor argumento para que parezca que es un intocable. La cabeza, a mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Interpretó la decisión de no emitir aquella famosa entrevista de Quintero, aquellos contenidos de José María García con Quintero, precisamente por críticas, por insultos a otros personajes, también algunos de los cuales formaban parte del mundo empresarial. Ahí fue una decisión personal de Luis Fernández. ¿Reconoce que quizás se equivocó en dejar de emitir esos contenidos? No, lo tengo clarísimo. Lo tuve clarísimo aquella tarde. Me reuní única y exclusivamente con mi equipo. Y hoy tomaría exactamente la misma decisión. El hombre que consigue que no se dé la entrevista es Florentino Pérez. Pues entonces, a través de sus enlaces, los enlaces son, él ha tenido
un director general que se llamaba Ferreras, de Prisa, que es íntimo amigo de Luis Fernández. Está diciendo que una entrevista porque se me dice que Florentino es un mafioso y tal. Y la relación con Aznar, ¿no? Esa relación con Aznar. Entonces, ahí me pareció que don Luis Fernández, que si nos creemos los audios de don Florentino, pues efectivamente parece que estaba también en la corte florentiniana, pero ahí digamos, como dices, no me defiendas, compadre, porque flaco favor has hecho a tu amo. Sí, sí, y también Jesús Quintero acaba cayendo de ese programa y es muy interesante leer que acaba de salir, creo que el año pasado, el libro póstumo de Jesús Quintero. Jesús Quintero habla de ese tema, de esa censura, y cuenta cómo Raúl del Pozo le llamó y le dice: ponte ahora el partido del Real Madrid. Y Jesús Quintero se puso el partido del Real Madrid y le dice: fíjate quién está en el palco. Y estaba Luis Fernández al lado de Florentino Pérez y le dijo Raúl del Pozo a Quintero, según él cuenta en sus memorias póstumas, que sepas que ya tu programa va a desaparecer, que lo sepas, vamos. Y así fue, ¿no? Pero lo cuenta el propio Jesús Quintero, de que le llamó Raúl del Pozo para que se pusiera al partido y que viera los que estaban en el palco y quién estaba al lado de Florentino Pérez, ¿no? Que fue el que urdió toda esa operación, que Florentino Pérez le daba mucha importancia a tener controlada la televisión pública. No en vano, la primera entrevista que cuando vuelve Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, que dice el Obama blanco y no sé cuánto nos vendía, la primera entrevista la concede en la televisión pública a Ana Pastor. Ana Pastor, pareja de Antonio García Ferreras, que... Pues como pueden ver, ya ha llegado a los estudios Buñuel nuestro invitado de esta noche, presidente del Real Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Para cuándo Kaká? ¿Qué es lo que todo el mundo se pregunta? Bueno, mire, yo creo que todo esto hay que ser prudentes. Nosotros acabamos de llegar, esta mañana he tomado posesión, hemos hecho los nombramientos deportivos oportunos, como es Jorge Valdano y Pardeza, y ahora lo que nos queda es, sin prisa, trabajar para conformar esa plantilla que yo creo que tenemos que dar esa satisfacción a nuestros aficionados de que sea una plantilla ganadora. Que luego incluso ha hecho un documental del Real Madrid femenino, cuando el Real Madrid femenino ha sido un club que ha comprado una plaza en la primera división al tacón, que ha perdido todos los partidos a los cuales ha enfrentado al Fútbol Club Barcelona, e hicieron un documental por parte de Ana Pastor por la influencia que había tenido el Real Madrid en el deporte femenino, y el diario Marca pues incluso llegó a poner en una portada que el fútbol femenino entraba en otra dimensión porque el Real Madrid había comprado la plaza del fútbol femenino, cuando hasta ese momento Florentino Pérez el fútbol femenino se la traía sin cuidado, vamos. El caso del rondo es interesante porque el rondo que creó don Alfonso Arús era desde el principio la idea de un programa de tertulia gritona. A fin de cuentas, estaban imitando Tómbola y Salsa Rosa, pues llevarlo al estilo del fútbol, ¿no? Eso era el rondo, con la gracia de que en el rondo, digamos, el tertuliano estrella, el que hacía el equivalente que sería pues un Jesús Mariñas de Tómbola, era el señor Roberto Gómez, que era está muy vinculado a Ramón Calderón. De hecho, Ramón Calderón, si no recuerdo mal, presenta su candidatura en el rondo. Claro, es extremadamente curioso que eso lo quite Televisión Española, y bueno, ahora supongo que el que haya escuchado los audios de Florentino, por lo menos muy fan, digamos, de don Florentino Pérez de ese programa, queda claro que no era, también lo quita don Luis Fernández, para reemplazarlo casualmente por un programa que no funcionará nada, que no me acuerdo cómo se llamaba, Club de Fútbol, con, como no, don Josep Pedrerol, que fíjate que yo pensaba que en ese momento aún no estaba florentinizado, pero supongo que ya debería estarlo. Pero lo curioso es que a la larga acabará apareciendo en otro canal un programa que era igual que el rondo, también tertulia gritona, con matices, pero bueno, parecido a algunas figuras a las mismas, como el señor Rocero, pero florentinista. Y que es, a fin de cuentas, el chiringuito, y que probablemente ha sido la mayor parroquia de la iglesia florentiniana, es lo que hoy se llama como el chiringuito. ¿Qué balance haces tú de esta historia de este tipo de televisión que, digamos, bueno, es quizá el mayor representante del florentinismo mediático? Y que, bueno, aunque, bueno, alguien quiere dar que Roberto Gómez, a pesar de ser una de las figuras más odiadas por don Florentino Pérez, ahí sigue en Televisión Española, aunque en ese momento le echaron.
Sí, sí, sí. La televisión basura, ¿no? Puesta al servicio de los intereses de los que están en los palcos realmente, porque al final cuando tú conviertes un circo el mundo del fútbol, yo creo que es para no hablar de los intereses que se montan dentro de los palcos, ¿no? Y al final en esos platos responden a intereses de los Florentino Pérez de turno, y el caso pues llegó luego, ¿no? Como tú dices, destrozan ese programa, luego inventan con Josep Pedrerol, luego llega Punto Pelota, en Punto Pelota llegan a sacar una pancarta que decía Mou, tu dedo nos muestra el camino, después de que le metiera el dedo en el ojo a Tito Vilanova, y los ponen con esa pancarta, incluso la sacaron en Punto Pelota, que fue uno de los programas a los que acudía Florentino Pérez y que ahora ya en el Chiringuito, ya en La Sexta, ¿no? Luego se refundan y acaba en La Sexta de su gran amigo García Ferrera, en A3 Media, y ahí pues incluso Florentino Pérez da su entrevista exclusiva para la operación de la Superliga con su títere mediático, que es Josep Pedrerol, que ha respondido siempre a intereses de su amo Florentino Pérez, y que ahora además ya dentro de una televisión que está gobernada por García Ferrera, que es el propio director de informativo de la cadena La Sexta, Antón, César García Antón creo que se llama, ¿no? Antón viene de Real Madrid Televisión, ahora el jefe de informativos de La Sexta, y son gente que supuestamente hablan de tramas de corrupción, pero curiosamente en La Sexta nunca aparece absolutamente nada de Florentino Pérez, porque es el gran amigo y valedor de Ferrera, un hombre que después de que todos hemos escuchado, uno puede cometer todos los errores que podamos cometer como periodistas, pero a un hombre que le pillan diciendo es muy burdo, pero yo voy a ir con ello, no podría estar en antena en ningún país democrático. Pues García Ferrera, después de que es pillado, al menos cualquier persona decente habría dado un paso atrás, ¿no? Pero el caso de Ferrera sigue en antena porque tiene la protección de Florentino Pérez. Por cierto, en las memorias de don Ciro López, que fue mucho tiempo tertuliano del Chiringuito y que sigue siendo muy florentinista, pero dice una cosa, no sé si adrede o no, que cuando le dimite como director de informativos, director de deportes de Telemadrid, él dice que le llama a Florentino Pérez y dice, oye, yo puedo conseguir que sigas. Dice, no, yo he decidido que lo dejo. Digo, sí, pero que llamativo que se arroje ese poder, y lo dice alguien que no es sospechoso de llevarse mal con él. Que por lo menos... que ha sido uno de los florentinistas, claro, que hasta él mismo lo reconoce. Y yo creo que a veces Florentino, no sé si está interesado también en crearse esa imagen de poderoso, ¿no? Porque si un propio esbirro, ¿no?, de Florentino Pérez ya lo comenta abiertamente, quizás es porque Florentino Pérez ya prefiere, ¿no?, ser considerado que tiene tanta influencia dentro de esos grandes medios de comunicación y verse poderoso porque le estás diciendo al resto, le estás diciendo, oye, no vayas por aquí. No es por esas personas, sino... pero lo pone en plan bien, yo puedo protegerte, es decir, no es tan decir, es decir, si te portas bien, si sigues formando parte de mi círculo, aquí no te va a faltar nada. Ha mencionado antes el caso del diario Marca, y es interesante porque es el periódico deportivo más leído en España. No, por lo menos. El diario más leído, deportivo o no deportivo. Bueno, tiene razón, y sí, el diario más leído, no hace falta poner el tema deportivo porque gana más que la prensa generalista. En el Marca ha habido varios columnistas que han sido diciendo que han sido víctimas de Florentino, como el señor Miguel Agosor Matallanas. Luego también, claro, aquí he mencionado una cosa curiosa. En un momento determinado, el Marca jugó a tener florentinistas y antiflorentinistas, ¿no? Porque pone a un director, don Eduardo Inda, florentinista, pero a un subdirector o director adjunto, no me acuerdo cuál era el cargo, que era don Santiago Segurola, que era antiflorentinista, y estaban los dos, era un intento como de parecer equilibrado. Es verdad que en aquel momento creo que era presidente Ramón Calderón, ¿no? Cuando entra... O sea, quizá por eso se podían permitir esa DTA. Pues metemos a Roberto Gómez y Segurola, que sean antiflorentinistas, y metemos a gente muy florentinista como el director. Antes, usted que conoce muy bien el caso del señor Segurola, ¿qué pasó para que en un momento determinado fuera permisivo y en otro momento determinado se entendió que no era, que el Marca tenía que ser el periódico florentinista? No me acuerdo el nombre de un director. Campos podía ser el que hizo una portada que no le gustó al florentinismo y cayó poco tiempo después. Campos podía ser Óscar Campillo, ¿no? Eso, Óscar Campillo, perdón. ¿Cómo valora usted el papel del Marca en el florentinismo?
Claro, pues el diario Marca, como tú dices, el diario más leído, el único que leía el anterior presidente de gobierno, M. Rajoy, que solo leía el diario Marca, ¿no? Pues el diario Marca tiene una influencia todavía gigantesca, es verdad que han aparecido nuevas redes sociales, nuevos medios digitales, pero yo creo que el poder sigue estando en la prensa en papel, porque lo que le llega en ACS cuando entra Florentino Pérez, le tienen puesto allí los papeles en papel y está el diario Marca, y el diario Marca tiene una influencia brutal, y por eso esa importancia que tenía Eduardo Inda para pues que avanzara Florentino Pérez, que en los propios audios Florentino Pérez reconoce que ha puesto a Eduardo Inda de director del periódico. Eso lo reconoce el propio Florentino Pérez. Si no es verdad, por lo menos presumía de ello. O sea, sí, o una de dos. O controla Marca o es tan, ¿cómo diríamos?, fardor que se atribuye nombramientos en el sector mediático. Sí, es tremendo, ¿no? Es verdad que luego critica al propio Eduardo Inda porque dice, está loco, se ha vuelto loco, ¿no? Eduardo Inda. Pero es verdad que lo pone él. Esa operación está muy bien orquestada porque quería controlar ese periódico, un periódico que al final vende que es de todas las aficiones y realmente lo que hace es defender mucho de los intereses del Real Madrid en ese diario, y Florentino Pérez ha tenido una influencia tremenda. Entonces, con Eduardo Inda, ahora mismo igualmente, el caso de Santiago Segurola se lo cargan del diario Marca para poner entonces a Juanma Rodríguez, que es otro de los florentinistas en el radio. Otro de la tribu cheringuitiera, ¿no? Claro, y fue despedido Santiago Segurola, a pesar de que sus crónicas eran de las mejores escritas en este país deportivas, y lo ponen por Juanma Rodríguez y un tal Álvaro Ojeda, que entró ya dentro de la prensa deportiva y demás. Es verdad que Álvaro Ojeda está en el Marca, perdón, que no... No, estuvo en el diario Marca, empezó, Álvaro Ojeda empezó en Radio Marca Jerez. ¿Antes de hacer lo que le ha hecho famoso o ya era lo que...? Sí, antes de toda esa bazofia y demás, empezó en Radio Marca Jerez con subvenciones del Ayuntamiento del Partido Popular que recibía. Y después fue colocado incluso en el diario Marca este tal Álvaro Ojeda, que se dedicaba pues a hacer felaciones públicas a Florentino Pérez. Es verdad que ahora... Igual se enfada, pero es que para mí el señor Ojeda, pero igual sin culpa, es como el antepasado de lo que ahora sería el señor Vito Quiles, ¿no? Empezó ese tipo de... Es verdad que ha caído, ¿no? Es como dentro de la ultraderecha mediática, la derecha mediática, ha caído un poco Álvaro Ojeda y han salido reforzados otro tipo de personajes como Vito Quiles, que por cierto, una de las primeras cosas que hizo fue acudir al recibimiento del Real Madrid, como no, acreditado por el Real Madrid, Vito Quiles, hacerse fotografía con el señor Florentino Pérez, ¿no? Vito Quiles, la fotografía que subió presumiendo él con Florentino Pérez, ¿no? Y el caso de Javier Negre exactamente igual, es uno de los que ha acudido muchas veces al invitado al palco del Santiago Bernabéu, y todo este tipo de personajes de la ultraderecha se llevan muy bien con Florentino Pérez. Florentino Pérez, por ejemplo, el caso de Eduardo Inda, llama la atención que en la operación Púnica Florentino Pérez monta un medio de comunicación falso que se dedica a propagar mensajes y bulos para contrarrestar la información negativa del Real Madrid. En esa operación Púnica, Alejandro de Pedro aparecen los propios mensajes que le dice Florentino Pérez. ¿Qué tipo de medios eran? ¿Digitales? Sí, era un medio digital que se llamaba Bernabéu Digital o Bernabéu no sé qué cuánto, y que fue creado por la operación Púnica para montar un medio de comunicación falso que respondía a todos los intereses de Florentino Pérez, que llega un momento... las redes sociales empiezan a aparecer, ya cae un poco la influencia de los medios en papel, y Florentino Pérez actúa de una manera severa porque no sabía cómo controlar las redes sociales, ¿no? Y entonces monta medios de comunicación falsos a través de la operación Púnica del Partido Popular con Alejandro de Pedro, un medio de comunicación que se dedicaba a extorsionar a árbitros, se dedicaba a pues intoxicar la vida futbolística, vida incluso de los propios empleados de Florentino Pérez. Ese medio de comunicación falso creado en una trama de corrupción del Partido Popular, incluso hacía preguntas que Florentino Pérez les pedía a los periodistas del medio de comunicación falso
para presionar a su propio entrenador. Es decir, Florentino Pérez hizo un gran fichaje, se gastó una pasta el Real Madrid en Gareth Bale y al principio Carlo Ancelotti no lo ponía. Y entonces utilizó este medio de comunicación falso y los periodistas, ya con las preguntas marcadas por Florentino Pérez, le preguntaban que por qué no ponía a Gareth Bale, una pregunta que se la había hecho directamente Florentino Pérez. Y este periodista, que era Javier Iglesias, de ese medio de comunicación falso creado por Florentino Pérez, después fue el que construyó Real Madrid en OK Diario, medio de comunicación digital, que también financia Florentino Pérez a través de su empresa Clece. Bueno, o sea, que Clece es muy generosa. ¿Cómo se llama el que hace deportes también en el español? Que también, también es muy friendly. Se me da el nombre, pero también sé que hay mucha publicidad de Clece. Real Madrid, que incluso los premios se los dan al Real Madrid, los premios del español, siempre. Y medios de comunicación que van apareciendo, ¿no? Que son también muy vinculados a Florentino Pérez, como el caso del Debate, ¿no? El Debate, el primer padrino del Debate es Florentino Pérez. Florentino Pérez, el señor Vieito Rubido, siempre, vamos, es que es público, en todos los veranos Florentino Pérez se reúne con Vieito Rubido y con Mariano Rajoy y Feijóo en Galicia. Y Vieito Rubido es un hombre que está a merced de Florentino Pérez y han montado un medio de comunicación financiado a través de la empresa de Florentino Pérez también, medios digitales que funcionan igual que en esas tramas de corrupción, que lo financia Florentino Pérez y que el primero que apareció allí como gran padrino del Debate de Vieito Rubido, que incluso uno de sus hijos ha trabajado en el Real Madrid de Florentino Pérez, pues eso lo apoya Florentino Pérez, estos nuevos medios de comunicación digitales que él le dan mucha importancia. Es más, en los propios audios de Florentino Pérez hay un periodista que le hacía preguntas incómodas, que publicaba algunas cuestiones por sus fuentes que tenía en el Real Madrid, que era Diego Torres del diario El País. Aquí, buenas tardes, presidente. Diego Torres del País. A usted, Diego, que le gusta mucho la novela, como tengo ocasión de ver en cada vez que hace un artículo, que yo, cuando habla para terceros no lo sé, pero cuando me pone a mí de protagonista digo, joder, qué imaginación tiene Diego Torres. Pero tengo que decir que lo escribe bien. Que tenía mucha manía ahí el señor Florentino Pérez. Y Florentino Pérez en los propios audios, que eso no han trascendido mucho, dice... Qué suerte que ahora tenemos las redes sociales porque antes se iban de rositas. Antes Diego Torres ponía algo en el diario El País, pero ahora yo tengo mis hordas en redes sociales. Tuitera, también tiene su tribu tuitera. Claro, tengo mis hordas y a través de cuentas y demás, pues te pueden joder la vida. Y el caso de Diego Torres... Hay una parte que me parece un poco maquiavélica si fuera así, pero a ver si me la compra. Y me acuerdo cuando mencionaba al señor Iglesias. A mí una cosa que me da la atención, por ejemplo, es cuando, teniendo poderes don Florentino Pérez como presidente del Real Madrid para proponer un cambio de entrenador, antes de hacerlo, usa los medios para crear un ambiente propicio. Y pongo un ejemplo muy, muy tonto, pero que es el caso del señor Pellegrini. Que no me ha entrenado al señor Pellegrini, por lo que sea no funciona. Decide que hay que cambiarlo y que quiere cambiarlo por el señor Mourinho. Vale. Pero antes de eso... Hay una campaña en medios muy fuerte, el Marca con el señor Inda especialmente, dimisión Pellegrini, lárgate Pellegrini. A pesar de que el pasado lunes, al día siguiente de acabar la Liga, en el mismo periódico en el que por primera vez en su casi centenaria historia el campeón de Liga no era protagonista de la portada, en la misma se titulaba con un "Estás despedido, Manolo". Fíjense que hace falta ser cutre, que hace falta ser facio y que hace falta ser débil ante el rencor. Pero qué poca originalidad. Estás despedido, Manolo. Ese es el titular del periódico más leído de España. Con un desprecio, con unas ansias de revancha y de venganza, con un odio. ¿De dónde podría venir tanto interés, tantísimo interés en sacar a Pellegrini del banquillo del Real Madrid? Si el Real Madrid, que hasta el momento ha mantenido un silencio más que cómplice y mucho más que sospechoso, decide echar a Pellegrini y traer a Mourinho, ya solamente nos quedarán dos opciones. Dos, ni una más. Una, o que el Real Madrid, o sea, su presidente, hace caso al diario Marca y a su director, o es al revés,
es el diario Marca el que está siendo utilizado como vehículo propagandístico por parte del presidente del Real Madrid. Fuera de la frontera, Pellegrini y tal, y donde esos medios le están diciendo, y tiene que cambiarlo por Mourinho. Entonces hay dos opciones, o que el señor Florentino Pérez está sometido a esos medios y lo que diga el Marca, diga sus órdenes, Sinda, o lo que es más probable, que sea al revés, y diga, oye, me interesa una campaña y de prestigio. Eso porque tienes poder suficiente para cambiar de un día para otro al Pellegrini por Mourinho si te lo parece. Pero antes de eso, quieres crear una atmósfera propicia en los medios. Es una forma un poco, si fuera como lo estoy escribiendo, estoy planteando la idea. Totalmente la razón. Y además fue una carnicería. Yo, Manuel Pellegrini, no estoy en sus antípodas ideológicas, que es una persona que incluso creo que defendió a Pinochet, pero me parece ejemplar dentro del tema de... Como entrenador, me parece un muy buen entrenador, pero es verdad que le hicieron una campaña de desprestigio brutal por parte de Eduardo Inda con una portada que ponía Manolo, estás despedido. Vamos. No era la elegancia en personificada, ¿no? Pero, y fue un ataque brutal, organizado, orquestado por Florentino Pérez, que ese tipo de cuestiones las hace para destrozar a las personas a través de grandes medios de comunicación. El propio Iker Casillas me lo ha contado a mí. El propio Iker Casillas me ha contado cómo le destrozaron la vida a través de medios de comunicación vinculados a Florentino Pérez. Esto me lo ha contado el propio Iker Casillas personalmente. Me dijo que el propio medio del Chiringuito se dedicaba a hacerle de todo, a publicar para desprestigiarlo, una leyenda, ¿no? Todas las leyendas, muchas de las leyendas del Real Madrid acaban muy mal por culpa de Florentino Pérez. En los propios audios, Florentino Pérez se dedica a insultar a todas las leyendas que han construido la historia supuestamente de grandes logros, ¿no? Del Real Madrid, ¿no? Porque Vicente del Bosque es una persona que ha ganado Champions, que ha ganado Eurocopa, Mundial, e incluso los propios audios se burla de Vicente del Bosque, le dice de todo. Yo creo que Vicente del Bosque ha sido una de las pocas personas que con Florentino Pérez le ha enseñado lo que son los valores. Es de un hijo ferroviario republicano, es una persona que yo creo que ha tenido unos valores diferentes a los que quería impulsar Florentino Pérez y fue maltratado por Florentino Pérez y por la prensa y luego acabó ganando Mundial y Eurocopa y es una persona que yo creo que le demostró a Florentino Pérez que no era como él y por eso se le destrozó también a Vicente del Bosque diciendo que si su libreto estaba caducado, que era de una persona que parecía que era que no tenía ni idea, que estaba anticuado y no sé cuánto. Dice que era un cobardón o algo. Sé que se metía como con su valía como entrenador. Entonces, ¿ha visto usted que en con todas las leyendas? Es increíble, con todas. Tiene para Cristiano Ronaldo, tiene para Iker Casillas, tiene para todos. Es decir, una persona que en los propios audios se dedica a menospreciar a los que han hecho grande la historia del Real Madrid, que son sus jugadores, sus entrenadores. Sin embargo, él piensa que está por encima de todos ellos. No, bueno, el ser supremo, eso era de Valdano, ¿no? La expresión de ser supremo. De Emilio Butragueño. El Butragueño. Aquí verá que he puesto al señor JJ Santos y al señor Manolo Lama, pero igual me he venido un poco arriba. Le cuento por qué os he puesto y si comparte usted la opinión. El señor JJ Santos, en sus memorias, dice que su salida de Onda Cero, aunque luego se recolocó en Mediaset, dice que cuando a él le echan de Onda Cero a Centro de los Deportes, dice no fue por mano negra, fue por mano blanca. Que es lo que me lleva a mí pensar que se está refiriendo a don Florentino Pérez, pero igual me estoy columpiando y dice, no, saco el nombre. Y luego en el hermano Lama, es verdad que pudo ser otros motivos, pero sabe usted que en una entrevista, hubo una entrevista muy tensa de él a Florentino Pérez, que no gustó nada al madridismo. Sí, no, las colecciono. Bueno, está usted a gusto porque se le ha notado. Bueno, lo que pasa es que no me dejan hablar. ¿Que no te dejan hablar? ¿Ha sido fácil o difícil? No, si no es ni fácil ni difícil. Es decir, que me invitéis para hablar y luego no me dejéis hablar. Me parece una grosería. ¿Cómo está hablando en el director? Le pregunto, ¿usted diría que la salida del señor Manolo Lama, de los Manolos de 4, de JJ Santos de Onda Cero, son obras del florentinismo? ¿O quizá aquí me he venido arriba y estoy achacando cosas que no tuvieron que ver con él? El caso de JJ Santos no lo tengo tan controlado. Es verdad que incluso ahora sigue trabajando para Real Madrid Televisión a través de su productora, que es la que lleva Super Sport, que se dedica a llevar una parte de la producción de Real Madrid Televisión con Manu Carreño y demás, y no lo controlo. Pero el tema de Manolo Lama, que era una persona defensora incluso de Florentino y demás, pero llega un momento que
que Florentino es despiadado con eso, que da igual que tú lo apoyes durante un tiempo. Si le haces alguna crítica, aunque sea pequeña, ¿no? El caso de Santiago Segurola fue por una crítica que le hizo en el diario El País y la tomó con él de forma que le dijo, tituló un presidente como los demás. Por ponerle eso ya fue despiadado contra él. Habíamos dicho, no le reconocía como ser superior, ¿eh? Claro, y le puso un presidente como los demás, y por eso fue contra Segurola, atacándolo de todos lados, intentando su despido, y el caso de Manolo Lama, porque vimos que fue incisivo con algún tipo de pregunta, y a partir de ahí, pues es curioso, ¿no? Que cae de Mediaset, una cadena que luego ha tenido mucho poder, Florentino Pérez en ella sigue teniendo poder, ¿no? El caso de Borja Prado, el hijo del Manco. Del Palco, otro de los del Palco. Uno del Palco, muy vinculado. Padre. Bueno, el hijo del Manco, que además hacía de testaferro del ladrón de Juan Carlos I, ¿no? Pero sí que es verdad que él ha tenido mucha influencia dentro de Mediaset, no solo de A3 Media. Ya terminando, pero me quedan 3 puntos. Uno, has mencionado varias veces el tema de los audios. A mí lo más llamativo del tema de los audios es que sirvió un poco para retratar un poco a unos y a otros, porque se puede discutir la importancia o no que tiene lo que grabó el señor Avellán, pero fue poderosamente llamativo que Mediaset y A3 Media no quisieran emitirlo. Lo sacó El Confidencial, un digital que el que vea la sección de deportes se dará cuenta que no disfrutará don Florentino Pérez porque no es muy querido en ese digital. Creo que tiene algún pleito que me falla ahí el tema. Ha ganado. Florentino Pérez ha ganado el pleito al Confidencial, y si alguien difunde esos audios estaría cometiendo un delito. Y en este país prácticamente ningún periodista y ningún medio de comunicación se atreve a informar sobre Florentino Pérez. Eso revela que tenemos unos medios de comunicación con una calidad manifiestamente mejorable cuando un padrino multimillonario se puede permitir decir a este periodista me lo cargo. Y esto no es mi opinión, ¿eh? Esto salieron unos audios en El Confidencial en los que escuchamos al padrino de Ferreras decir el Rondo va a ser un programa madridista y voy a poner a Ferreras. Pues le agradezco que me lo diga para que no, porque igual os hubiera metido a la lista de esta pieza, digo, uno, ante la duda. Yo creo que la condena fue de €1 simplemente, pero es verdad que la justicia dictaminó de que sacar esos audios sería cometer un delito cuando ya han sido publicados y demás, y yo creo que... Ahí lo llamativo es que pues todos los medios que podemos considerar de la órbita, digamos, así culé, lo sacaron, lo sacó TV3, lo sacó... Pero lo sacó... Bueno, las radios sí lo sacaron, COPE y SER lo sacaron, pero lo más llamativo ahí es el tema de A3 Media y Mediaset. Y fíjese que podíamos todos asumir que A3 Media no lo diera si hemos asumido ya que es Ferreraslandia y Florentinolandia. Pero el que más atención, porque además yo me lo fijé, digo, bueno, supongo que Mediaset sí lo sacará. Tampoco digo que le dediquen un monográfico. Y una mención de una pieza de minuto y medio. Y hay polémica con los audios de Florentino, tal, si quieres ni saca los audios. No es que no los sacaran, es que no existieron. Mientras que Televisión Española sí hizo alguna mención y ya digo, en radio sí sacó, ahí se vio que donde más parecía tener fincas, A3 Media y Mediaset. ¿Por qué Mediaset? Sí, ese binomio, ¿no? Que al final es un duopolio mediático que son los que controlan la privatización de la televisión. Y claro, Mediaset, pues la influencia tenía Borja Prado, que además era uno de los hacedores de la Superliga de Florentino Pérez, uno de los más habituales. Está siendo investigado por un caso de corrupción con el gobierno de Sarkozy, y donde se encontraba con Sarkozy era en el propio, hay una foto de Sarkozy, Borja Prado y Florentino Pérez en el propio palco de Santiago Bernabéu, y tenía mucha influencia dentro del mundo Mediaset entonces. ¿Qué opina de una cosa que me dijo a mí el que fue presidente del grupo Recoletos, que ya no existe, pero que era el que controlaba en su momento antes de que llegara a Unidad Editorial, que también acabó luego pues como acabó, pero en su momento era propietario tanto del Marca como de Expansión, y yo le pregunté por el florentinismo, esto sería como en el 2011, no, después, 2018 por ahí, y le pregunté que cómo era el florentinismo y me dijo, no he visto a gente más pesada con el tema periodístico que don Florentino Pérez, de mandarme artículos subrayados, pero con el Marca. Dice, nunca se quejó de nada económico. Donde era un obsesionado de pedir cuentas de cómo publicas esto es impresentable, era en el tema del deporte. Quizá porque el mundo del dinero lo tiene ya dominado, entonces las críticas que puedan hacer le importan poco. Y en cambio el mundo del fútbol es cuando dices, ¡ay! Aquí hay que tener todo más agarrado. ¿Por qué cree usted que me hacía esta división entre no me importa la expansión, pero ojito con lo que sale en el Marca?
Sí, esas críticas deportivas las lleva muy mal, ¿no? Incluso Florentino Pérez acaba dimitiendo del Real Madrid porque ya el Real Madrid empieza a perder de los Galácticos, se viene de rumba abajo y empieza a haber pitos contra Florentino Pérez y eso lo lleva a él muy mal. Los pitos que le hacía el Santiago Bernabéu, al palco, a Florentino Pérez y demás, lo lleva fatal y eso lo lleva pues fatal y al final, como tú dices, pues temas de delitos económicos no aparecen apenas, ¿no? De los que pueda cometer su empresa, de todas las privatizaciones que está viendo, de cómo aparecen tramas de corrupción, eso aparece muy pequeño o ni aparece y entonces eso lo tiene bastante amarrado y el tema de la prensa deportiva es más compleja porque claro, si pierdes los partidos es muy complicado que te sigan defendiendo durante mucho tiempo porque depende de que entre una pelotita o no, lamentablemente es así y Florentino Pérez lo conoce, es decir, si Florentino Pérez no gana los títulos y demás y lo hubiera pasado mal mediáticamente porque empieza a ir un declive del Real Madrid, pasaría lo mismo que como ocurrió con los Galácticos. Creo que sería justo en este repaso mediático hacer una referencia favorable al señor don Alfredo Relaño en el sentido de que con los 1000 defectos que tendrá y con sus famosas portadas, que sí, con el Villarato y tal, pero es cierto que él nunca ha sido florentinista y no es lo mismo dirigir un periódico, digamos, poco florentinista en otra provincia que en Madrid y con el símbolo que es el AS, que es un periódico el que el público que lo lee mayoritariamente no es, es madridista. Por lo tanto, ¿cómo valora usted su labor en la que, en cierto modo, se puede decir que ha conseguido no ser considerado un lameculos de don Florentino Pérez como, bueno, que es una expresión muy fea, no ser, digamos, como lo que se atribuye al Marca, digámoslo así, y tener esa especie de autonomía de decir, sí, soy madridista, pero no estoy en el Sanedrín de Florentino Pérez, o igual estoy poniendo yo demasiadas flores, no sé qué menos usted de una flor del año. Bueno, seguramente le estemos poniendo demasiadas flores. Pues ya justo, póngalo en el lugar. Es verdad que llega un momento que Relaño entiende que Florentino Pérez está más posicionado con el diario Marca y demás y necesita a lo mejor balancear eso, ¿no? Un poco. ¿Usted cree que es más un tema de envidia? Decir, oye, pues si está amigo del Marca, entonces no cuentes con... Y ya como el Real Madrid le quita los productos oficiales como una forma de controlar un medio de comunicación y demás, quizá a lo mejor con alguna pelea que tendría dentro del grupo Prisa Florentino Pérez en ese momento y demás, pero es verdad que Alfredo Relaño sí que incluso Florentino Pérez lo llevó a los juzgados y lo ganó. El caso de Gay de Liébana, que hizo una entrevista a Gay de Liébana, el economista que era muy conocido, que ha fallecido, ¿no? Que él reconocía, Gay de Liébana, en el diario AS, que Florentino Pérez hacía sus fichajes según la posición estratégica que quería su empresa. Es decir, no le importaba el fútbol, sino que, por ejemplo... Es interesante, o sea, que por tan forofo, pero anteponía temas empresariales a temas deportivos. Claro, a pesar de que se le puede usar el fútbol o lo que sea, pero realmente lo que hace es utilizarlo, ¿no? Gay de Liébana denuncia en el diario AS y por eso denuncia a Alfredo Relaño y de ahí viene su gran combate, porque le da cabida a Gay de Liébana que explica que es un economista liberal, que no tiene nada que ver con un social comunista peligroso como soy yo, ¿eh? Quiero decir, que Gay de Liébana dice, no, Florentino Pérez ha hecho el fichaje de James para llevarse contratos en Colombia, ha hecho el fichaje de Chicharito Hernández y entonces se lleva contratos con los gobiernos de México y eso fue publicado e incluso lleva al Real Madrid la preparación de pretemporada en Australia cuando hacía un tiempo fatal allí porque el tiempo horario y demás en verano allí pues no sabían ni qué hacían, sin embargo ACS quería llegar al mundo de Oceanía y llevarse contratos en Australia y por eso se llevó al Real Madrid allí, que le da mucha importancia, ¿no? A esas giras. Esas giras han sido muy importantes en Florentino y Gay de Liébana lo denunció, fue valiente y al final acabaron ganando ese juicio. Y Florentino Pérez, ahora donde tiene su mayor negocio ya no es en España. Florentino Pérez es en Estados Unidos y sobre todo en Estados Unidos. Florentino Pérez convierte el Real Madrid en Hollywood, grandes fichajes, tal y cual, y lleva al Real Madrid a Estados Unidos, que era su gran base, y ahí, pues, eso me parecen los propios audios de Florentino Pérez, que su número 2 dice, bueno, es que Florentino Pérez se ha beneficiado de eso, porque tú le das tu tarjeta al alcalde de Nueva York, tienes a Beckham, tienes a
entonces a los mejores jugadores del mundo, ahora también. Y claro, pues eso te abre unas puertas increíbles. Y claro, si tienes una empresa constructora, llega a internacionalizar. Y ahora la empresa Florentino Pérez, su gran negocio está en Estados Unidos y en la industria militar estadounidense, que incluso ha hecho la obra de Pearl Harbor, la empresa Florentino Pérez, el mundial que se va a hacer en Estados Unidos, muchas de esas construcciones de estadios han sido hechas por la constructora de Florentino Pérez. Entonces Florentino Pérez ahora tiene un poder muy grande en los Estados Unidos y al fin y al cabo yo creo que España se está convirtiendo en un cortijo de los intereses de fondos buitres de Estados Unidos, ¿no? BlackRock, que es socia también de Florentino Pérez en ACS, de los bancos españoles, y al final Florentino Pérez consiguió con el Real Madrid internacionalizar su constructora y llegar a un mercado gigantesco como es el de los Estados Unidos y que incluso pues apoya todas las estrategias que pueda tener militares incluso de Estados Unidos. El caso de, por ejemplo, la guerra de Irak. La guerra de Irak con José María Aznar, Florentino Pérez la apoya públicamente y llega a perseguir a las personas que sacan en el Bernabéu, personas valientes madridistas que todavía... a la guerra y tal. Claro, sacan a la guerra y fue censurado por el Real Madrid de Florentino Pérez y luego en la reconstrucción, que es donde está el negocio, la reconstrucción, la primera empresa adjudicataria en la reconstrucción de Irak, curiosamente fue la empresa ACS de Florentino Pérez. Que ahí también hizo negocio. Claro. Esos son tentáculos importantes. No quería que se acabara la entrevista sin hacer una mención a la derrota más humillante que yo creo que ha tenido don Florentino Pérez el año pasado, creo que fue hace 2, que he mencionado antes, que fue el tema de la Superliga. La Superliga va muy en serio. Amigo, yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu. ¿A quién no le gustaría un partidazo cada miércoles? ¿Os imagináis un Barça-Manchester, un Madrid-Juve o un Atleti-Liverpool? Y eso cada semana. Los clubes más importantes del mundo enfrentándose entre ellos. Todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Yo creo que de verdad él puede conocer muy bien la situación del Real Madrid económicamente, que no está tampoco como él manifiesta de arruinado, ni muchísimo menos, pero del resto del fútbol español, que es la que yo conozco, le puedo decir que en absoluto esas palabras tienen certeza. ¿Cómo le explicaría a usted, a alguien que no tiene ni idea de fútbol, qué es este proyecto de la Superliga? En pocas palabras. Bueno, en pocas palabras, es a nivel deportivo es terminar con la meritocracia y en términos económicos supone vaciar económicamente a las ligas nacionales para intentar llevar ese dinero a unos cuantos clubes ya ricos, no, ya ahora serían súper ricos del fútbol mundial para que sus jugadores en vez de 7 Lamborghinis tengan 10 Lamborghinis. Es curioso que se anuncie por todo el bombo en A3 Media y Mediaset, oye, se cambia el fútbol porque empieza esto tal, y en una semana se descuelguen todos los británicos, se vaya todo al traste. ¿Qué pasó allí? ¿Midió mal las fuerzas don Florentino Pérez? ¿Se creyó que por el tema mediático español tenía más poder que el que tenía? Es verdad que tenía socios importantes, Agnel y tal, pero al final tenía más poder la FIFA. O sea, este mundo donde el señor Tebas es, digamos, su embajador en España, este mundo de las FIFAs tenía más poder que él, era una mafia mayor, jugó ahí con... ¿O qué cree usted que pasó allí? Sí, son dos mafias muy poderosas. Yo creo que tampoco valoró la influencia que tienen ciertos aficionados, porque aficionados de Inglaterra salieron a las calles a protestar. Eso, el propio entrenador Mendilibar, un entrenador español, dijo... Mira, fíjate, en los aficionados ingleses han salido a las calles en contra de esta Superliga para defender a sus clubes pequeños. En España parece que nada más que existe el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Y no midieron bien. Yo creo que cuando vio Florentino Pérez a aficionados ingleses cantando "Fuck Pérez", ¿no? Que hubo insultos de ese calibre de muchos aficionados hooligan de Inglaterra, no conocía muy bien, yo creo que dónde se estaba metiendo con los ingleses y que pues ahí llegaron algunas decisiones incluso del propio gobierno de Boris Johnson que vio, pues, que tuvo que decir,
pues algo tenemos que hacer. Y entonces los jeques árabes, que seguramente estaría, ¿no? Porque al final los jeques árabes han entrado en la Premier League para sacar tajadas. Hay acuerdos económicos, pero dices, no habías miedo que aunque te acuerdes con los jefes, si la gente que sigue al club se enfada, pierden el negocio. Claro, y entonces hacen, ¿no? Dicen, cuidado, que si hacemos esto, entonces vamos a poner la misma norma que hay en Alemania, en la cual no podéis tener más del 50% de la propiedad del club. Y entonces ahí se echaron como para atrás de momento, esos jeques árabes que luego pueden comprar a diestro y siniestro, lo hemos visto en Qatar, lo hemos visto con las propias empresas del IBEX 35, ¿no? Que han entrado ya el tercer fondo más poderoso del IBEX 35, ya el Fondo Soberano de Qatar, así que gobierna en Iberdrola, muchas grandes empresas, la empresa Colonial y en muchas otras. Pero ahí yo creo que la afición inglesa salió a las calles y eso trastocó un poco los planes de Florentino Pérez y hubo muchas críticas, y además la puesta en escena fue dantesca lamentable, ¿no? De un presidente que quiere hacer una Superliga, él siendo el presidente, la presenta en el Chiringuito, asesorado por García Ferrera, y de la forma que lo hizo, yo creo que... luego cuando fracasó, sacó una pieza en Jugones que era, pero la gente está con Florentino Pérez, sacaban unos tweets de gente hablando de él, digo, aquí ni sin sutileza ni nada. Claro, y fue que perdió, yo creo que, ¿no? Quizás esté perdiendo, y eso... habla bien, ¿no? Yo creo que está perdiendo algún tipo de capacidad de influencia. Es verdad que... Esta es la última pregunta que quería hacer, porque hay un problema biológico, lógicamente, ha llegado a una edad importante, sabe que hay un mote que se usa para referirse a la directiva Real Madrid, que lo llaman la dinojunta, porque dicen que tiene una edad muy importante, con perdón de que pueda sonar esto edadista, pero la parte que yo le pregunto es, no hay un número 2, claro, no hay alguien que dices, mira, ya está todo preparado, el Delfín que mañana asumirá el mando, ¿el fronterismo acabará con Florentino? Quiero decir, habrá siempre otro intocable que aparezca después, pero ¿será de otra vía o alguien podrá heredar este imperio mediático, deportivo, empresarial? Porque no parece haber un número 2. Su hermano sí que está dentro de esa directiva, pero no tiene la influencia de Florentino Pérez. Es verdad que ha sacado mucha tajada con el Real Madrid, pero yo creo que se optará por otra vía, que posiblemente sea uno de los nuevos oligarcas que van a aparecer en el Estado español, que es un deportista que todo el mundo lo conoce, que se le da muy bien el tenis y que seguramente quiere meter baza en el Real Madrid por el poder que puede tener, ¿no? Además él ya es socio de uno de los patrocinadores del Real Madrid, que son los Matutes, Rafael Nadal, de la persona que estoy hablando, y yo creo que entre los Matutes, Rafael Nadal puede... Otra manera que celebrar siempre Matutes de que les pille ningún caso, a pesar de tener amigos que sí han tenido problemas. Claro, sí, y viene de ser alcalde, ¿no? El padre, alcalde en el franquismo, fue uno de los últimos que le puso medalla de honor a Franco, ahora pelotazos que está viendo de todo tipo, y yo creo que Rafael Nadal, que es una persona que conoce el mundo del deporte, pues seguramente sería un buen figurante dentro de la presidencia del Real Madrid como el gran heredero de Florentino Pérez. Veremos a ver si eso al final se puede llevar a cabo, pero Rafael Nadal está muy interesado por esos negocios que está empezando a aparecer con los Matutes, su fondo buitre con los Matutes, que además ya son los patrocinadores del Real Madrid en baloncesto, que están dentro de la influencia del Real Madrid. Veremos a ver cómo acaba, y porque Florentino Pérez siempre ha hablado que quiere acabar como presidente de honor en la fundación del Real Madrid y demás. Veremos a ver, ¿verdad? Que la edad biológica, al final, todos vamos a acabar en el hoyo, hasta Florentino Pérez el ser superior, ¿no? Y bueno, de momento ya la ciudad deportiva se llama Ciudad Deportiva Florentino Pérez. Y el estadio de ayer cambió el nombre del Santiago Bernabéu, ya se llama Estadio Bernabéu. Veremos a ver qué operación puede fraguarse por ahí también, ¿no? De si acaba haciendo como otros estadios, ¿no? Que acaban poniéndole un nombre por delante del oficial, o si acaba llamándose luego, ahora que se pone de moda poner dos nombres, a lo mejor se acaba llamando Estadio Florentino Bernabéu cuando fallezca Florentino Pérez, que seguramente pues habrá... Esto es para que se proponga. Pero claro, ya la ciudad deportiva... Ya lo tiene. Ya lo tiene, y además en torno a la ciudad deportiva del Real Madrid
va a haber unos nuevos pelotazos, que son el pelotazo de la Fórmula 1 que Isabel Díaz Ayuso ya tiene en mente, un gran pelotazo que va a pasar. Espero que le vaya mejor que a Camps, porque como claro, sea de ese tipo. Pero es la misma operación que quiere hacer Madrid, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, dicharachera y demás, pero que realmente lo que hace es que está muy bien conectada con los poderosos y le da grandes réditos, ¿no? Florentino Pérez y Isabel Díaz Ayuso ahora mismo son uña y carne. La propia hija de Florentino Pérez llegó a hacer campaña electoral en su restaurante por Isabel Díaz Ayuso. Eso es algo... Oh, pues ahí rompe, porque ahí Florentismo la ha distrado mal, porque tendría que decir, hay que ya se bien con las dos, hay que tener huevos en las dos cestas. Sí, pero en ese caso yo creo que las nuevas generaciones van a apoyar ese tipo de operaciones con Isabel Díaz Ayuso, las herederas de estos oligarcas, creo, ¿no? O el Partido Popular, creo que... Señor Loaiza, no sabe cómo le agradezco que haya compartido este rato con nosotros. Me gustaría decir una cosa, por si acaso, porque siempre hay entrañables haters, que dicen, siempre habla de... Yo le he pedido a Soloce que hablamos de don Florentino Pérez, pero el que diga esto, yo le animo que se lea otros libros que ha escrito, y por ejemplo quiero citar el de Qatar, Sangre, Dinero y Fútbol, porque ya les adelanto que ese libro no habrá gustado en el Fútbol Club Barcelona por motivos, lo dejo para que lo lea. Y también ha escrito otros como Sospechosos Habituales y Oligarcas, que es decir, que no solo investiga a don Florentino Pérez. Y además, por decir, ¿no? El caso de Joan Laporta en la actualidad va montado en el sidecar de Florentino Pérez en la Superliga que ha ideado Florentino Pérez. Es decir, luego los propios presidentes del Barcelona, entre todos ellos se llevan muy bien. Sandro Rosell, lo primero que hace Sandro Rosell cuando llega al palco del Camp Nou por primera vez Florentino Pérez y él es presidente, es hacerle una reverencia. Es decir, el presidente del Barça le hizo una reverencia a Florentino Pérez. Sandro Rosell. Y Sandro Rosell es el hijo del fundador de Convergencia y Unión, y Florentino Pérez era íntimo amigo del padre de Sandro Rosell, y el padre de Sandro Rosell incluso llegó a hacer una UTE, una empresa temporal, con su empresa y la de Florentino Pérez. Es decir, entre todos los de los palcos se llevan de puta madre, a pesar de que se peleen entre ellos, que luego haya disputas entre el del Sevilla y el del Betis, pero realmente luego para defender sus negocios... Ahí se entienden, ¿no? Ahí se entienden. Cómo se puede llevar bien Roures con Tebas, dice, porque una cosa es la ideología, pero luego cuando llega el dinero, claro, pues ahí... Un supuesto neonazi ultraderechista de Fuerza Nueva con un defensor supuestamente trotskista que acaban haciendo negocios a través de la liga, ¿no? Pues al final son realmente dos millonarios y lo que existe es una lucha de clases que al final ellos saben que la van ganando. Y son Roures, Javier Tebas, y en ese negocio que tienen en el mundo de la liga, y se unen a pesar de que supuestamente sus ideologías están, en las antípodas, ¿no? Porque Javier Tebas, un ultraderechista que proviene de Fuerza Nueva, que en la transición se dedicaba, Fuerza Nueva, a dar palo a los demócratas, ¿no? Pues ahí muchos de esos ultraderechistas, esos fascistas, se acaban enrolando dentro del mundo del fútbol, ¿no? Javier Tebas. La verdad, bueno, eso en equipos andaluces también había varios ejemplos, ¿no? De gente que acaba presidiendo clubes. ¿Cómo se llama este abogado? Julián Muñoz, que también tenía... José María del Nido proviene de Fuerza Nueva. Lorenzo Sanz, es presidente del Real Madrid, también procede de Fuerza Nueva y fue el jefe de prensa de Blas Piñar, ¿no? Y toda esa gente, pues al final acabaron, como Fuerza Nueva no entra dentro de las instituciones, acaban reciclándose en el mundo del fútbol a hacer política, y Javier Tebas gana en este momento una barbaridad que además eso, que en su propia liga luego defiende que va a atajar el racismo y no sé cuánto, cuando una persona que proviene de donde proviene, que además, bueno, que la hace alarde de su pasado, ¿no? Y su propio hijo ya está entrando dentro de medios de comunicación, no lo olvidemos, aparece dentro de la fundación que ha aparecido ahora de Vox, de una universidad privada que tienen con la sobrina de Le Pen, y también ya aparece dentro del accionariado como consejero del grupo que Jiménez Los Santos critica a veces a Tebas, pero el hijo de Tebas ya está dentro de Libertad Digital como consejero. O sea, que la siguiente generación ya se está ubicando, ¿no? Ya está buscando sitio.
Sí, ya están ahí, ya están en los medios de comunicación, en el mundo del fútbol, el hijo de Tebas ya estuvo en el Fuenlabrada y en los medios de comunicación, que es donde quieren entrar para seguir teniendo todo tipo de control, o la Liga, que da dinero a los medios de comunicación para que no se critique la gestión de un tipo como Javier Tebas, que pues lo que ha hecho es secuestrar el fútbol para sus intereses, ¿no? Que ha ganado una pasta gigantesca y que pues no le interesa lo más mínimo del fútbol. A él lo que le gustaba era el mundo del toreo y de la de Fuerza 9 y demás, y se enrola en el mundo del fútbol para sacar una pasta, que es una persona que ahora se está haciendo multimillonaria, que incluso ahora la han puesto hasta de vicepresidente de la Federación de Fútbol en España. Presidente de la Liga y vicepresidente de la Federación, ¿no? Pues se va... Es que no son capaces de quitarlo, ni el supuesto gobierno más progresista de la historia, que al final nunca es capaz de enfrentarse a estos poderosos, ¿no? Un caso que no hemos hablado de Florentino Pérez, ¿no? Es como tú dices, ¿no? Que al final él sabe balancear tanto... el caso de Manuela Carmena, ¿no? Manuela Carmena llega prometiendo que nunca va a ir al palco de Santiago Bernabéu, entrevista que está publicado en el diario La Marea, para el que la quiera buscar, no voy a acudir porque eso es tráfico de influencias y demás. La señora Manuela Carmena acaba en el palco Santiago Bernabéu con Florentino Pérez al lado de Juan Carlos I de Borbón y apoyando la operación Chamartín. Cierto, verdad que no habíamos mencionado, cierto. Y el nuevo estadio y una operación Chamartín que ya está aprobada, una operación que va a ser el mayor pelotazo urbanístico de Europa, que ha entrado ahí el BBVA, el máximo accionista es BlackRock, y ha sido aprobado por uno de esos sospechosos habituales que van a aparecer bastante y que están apareciendo, ¿no? Que es el ministro de Transportes, Óscar Puente, que va de izquierda, que se enfrenta a Milei y a Ayuso, pero realmente sabe que a Florentino Pérez no se puede enfrentar, siempre está en el palco, y BlackRock lo defiende a capa y espada, ¿no? Porque al final defiende a los mismos, que son a los fondos buitres, a los oligarcas y a estos amos, ¿no? Y eso lo hace tanto un gobierno como el otro, ¿no? El caso de Óscar Puente acaba de firmar, yo creo que la mayor operación urbanística que va a haber en Europa, de venta de suelo público al BBVA para que haga un pelotazo en Chamartín con suelo público de todo y todo. Pues te agradezco que lo has incluido porque me parece que era importante que quedara en el remate. Te agradezco este tiempo y a título personal, si habrá siempre, quizá sea muy pesimista, oligarcas, al menos que haya también siempre periodistas que nos cuenten sus andanzas, para que la podamos, por lo menos si ocurre, que nos podamos enterar. Muchas gracias, señor Loaiza, por compartir este rato con la hemeroteca. Muchísimas gracias y a seguir ese trabajo valiente que haces. Yo creo que me gustaría hablar del futuro y no del pasado.